tanto de lo que es el suicidio y las autolesiones, las bases sobre todo a nivel neurobiológicas, ¿sí? Para poder conocer justamente el qué pasa en nuestro cerebro o qué pasa en los adolescentes y niños en ese momento, los aspectos clínicos que tendremos que revisar cuando trabajamos estos casos o estamos justamente en el proceso de revisarlos, tratamiento y abordaje, ¿sí? Lo que son técnicas, en los abordos que nos dice el DSM-5 sobre todo, y bueno, aquellas pruebas que serían una pauta, ¿no? Para poder incluso pues canalizar mucho de esto, sí se tiene que trabajar con psiquiatría y bueno, en caso de que sea una hospitalización, pues justamente con todas las áreas desde lo que es trabajo social, psiquiatría, medicina, psicología, etcétera. ¿Sale? Y bueno, terminaremos con algunas conclusiones y también vamos a revisar algunos casos, notas específicas, sobre todo porque la mayoría de veces, ¿no? Ya entrando justamente en el tema, cuando hablamos de que son autolesiones y un tema de suicidio, está más enfocado sobre todo pues a los adolescentes. Sin embargo, no está exento que en los niños también ocurra. ¿Sale? Sabemos que en la adolescencia pues es una etapa justamente de muchos cambios a nivel emocional, también cerebral, ¿sale? Donde tienen que estar nuevamente pues ajustando todo lo que son pues las conexiones a nivel emocional, la toma de decisiones, etcétera, ¿sale? Entonces, lo que se espera en esta etapa es justo tener una guía en el que ellos aprendan a regular las emociones, en el que tomen mejores decisiones y que se va a ver justamente un reflejo en su futuro, ¿sale? Entonces, todo lo que se trabaja, bueno, tiene que ser sí o sí pensando en el que día de mañana ellos puedan tomar mejores decisiones. Y bueno, pues en el caso de lo que son los niños, ¿no? Pues también van a experimentar justamente un crecimiento físico, pero a nivel cognitivo es donde mayor tenemos que poner atención, ¿sí? Sobre todo porque estas etapas que ellos van a pasar viene mucho de lo que es el aprender, ¿no? O sea, aprender lo que observan, lo que escuchan, cómo lo van ellos a empezar a interiorizar y se va a ver reflejado en las conductas, sobre todo porque el ser niños significa esa base para una identificación en su futuro, ¿no? Esa identidad personal, mejor dicho. Entonces, bueno, pues es también de lo que nosotros tenemos que revisar, sobre todo cuando hablamos de niños entre lo que son 9, 7 años, ¿sale? Recordamos que ya hablando de la adolescencia, pues estaríamos abarcando lo que son 12 años en adelante, ¿sí? Sobre todo porque pues se divide, ¿no? Lo que es la pubertad, luego la adolescencia y bueno, ya llegando a una adultez, ¿sale? Entonces, eso es importante recalcar que estas etapas, por mucho que las quisiéramos separar, sí se van de la mano, ¿sale? Y bueno, justamente estas conductas nosotros las vamos a tener que revisar con los comportamientos y los pensamientos que ellos vayan teniendo, ¿sí? La finalidad aquí es tal cual, ¿no? Que ellos tengan, ¿no? O que más que nada se trabaje desde estas conductas que son autolesivas, algunas que van a tener la finalidad de culminar en el suicidio y algunas más que no van a ser así. Así como lo que es el pensamiento autolítico, ¿sale? Que este se refiere exclusivamente a, bueno, quitarse la vida. ¿Cómo está la definición de autolesión? Bueno, tenemos que son autolesiones, ¿sí? Con este acrónimo que es CAL, que es nada más hacer mención a cortes y lesiones, ¿sale? Así nosotros también lo podemos encontrar. Y bueno, justamente son hacerse daño, ¿no? Infringir en el cuerpo de uno con la intención, ¿no? De liberar ciertas emociones que no es de una forma sana, pero tal cual es el hacerse daño, ¿sí? Superficies obviamente del cuerpo que en la mayoría de veces se van a tratar de ocultar. Esto van a ser lo que son los brazos, los muslos, igualmente lo que es el abdomen o el estómago, ¿sí? Donde normalmente vienen a hacer estas autolesiones. Y justamente pueden llevar a que tengan esta conducta suicida, ¿sale? Obviamente no todas van a terminar en el suicidio, algunas solamente son por el tema de lastimarse. Entre las más comunes de estas, bueno, pues son los cortes, incluso las quemaduras, ¿no? Y las quemaduras también tienen como una clasificación, por decirlo así, es decir, desde que puede ser con el cerillo, algunos casos va a ser justamente con los aparatos, ¿no? Desde la plancha en el que se empiecen ellos mismos a quemar, etcétera, ¿sí? Eso también tendrá que verse o se tiene que revisar y analizar con algún otro tipo de trastorno que puede presentarse.
¿sí? Digamos que la forma más común que se conoce todo lo que son las autolesiones, pues es normalmente el que se corte, ¿sí? Este famoso cutting. La definición de suicidio, lo que nos dice la OMS, bueno, pues es un acto deliberado tal cual de quitarse la vida, ¿sí? Con esto vienen muchos métodos. Sabemos que el tema del suicidio es también la ideación, la planeación y, bueno, como tal, el acto, ¿sale? Entonces, esos 3 puntos a nivel de lo que es el suicidio los tenemos que nosotros abordar, ¿sí? Son cuestiones, obviamente, en temas de salud mental para poder, incluso en las entrevistas, saber, ¿no? O sea, son preguntas de rigor, sea o no sea a lo mejor el tema de consulta o el por qué la persona está llegando a consulta o está canalizado, que, bueno, normalmente es por cuestiones de la escuela o porque los mismos padres o tutores son quienes ven estas señales, o su comportamiento, que es el que normalmente cambia. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer de todas formas estas preguntas de rigor, ¿sí? ¿Cómo normalmente pasa? Bueno, es un tema de asfixia, el envenenamiento, ¿sí? El consumo de sustancias, obviamente desde lo que son medicinas, pastillas, hasta productos, digamos, comunes de limpieza, ¿sale? Saltar o aventarse de algún edificio también es de lo más común. Lamentablemente son noticias de las que normalmente nos enteramos. Todo lo que son los autodisparos, y aquí es todo un proceso en el hecho de que si en la familia, en casa se tienen armas, bueno, es todo un protocolo que se tiene que llevar justamente cuando se trabaja el suicidio, ¿sale? O que ya hay un antecedente de este suicidio, porque normalmente pues se tiene que trabajar con la familia. Entonces, en ese caso se les pregunta siempre de, ok, ¿quién tiene armas? ¿Por qué está el manejo de armas? ¿No? ¿Quién, por ejemplo, las tiene? ¿Cómo es que el menor o el adolescente sabe de ellas? ¿Sí? Que se separe, por decirlo así, que está el arma y las municiones tienen que ir en otro lado, etcétera, ¿no? Digo, lo recomendable siempre en estos casos es que el arma pues no esté en casa. Y cortes, específicamente en las muñecas con la intención aquí sí de quitarse la vida, o sea, la diferencia de lo que son solamente las autolesiones que pueden ser, decíamos, en los brazos, en los muslos, solamente para hacerse daño. Aquí sí ya es con la intención, pues, de quitarnos la vida, ¿sí? Lo más común es que sean en las muñecas, pero también puede ocurrir en lo que es el cuello, ¿sale? Que son justamente pues las partes del cuerpo que nos quitarían tal cual la vida. El suicidio, decíamos, distingue justamente entre esta intención, ¿sale? De suicidarnos o tal cual solamente el pensamiento, ¿sale? Y aquí va el tema de justamente la gravedad, la frecuencia, es decir, cada cuánto llegas a tener estos pensamientos de querer hacerte daño o querer quitarte la vida, ¿no? Bueno, puede ser común, puede ser a lo mejor todos los días, ¿sale? Y esas respuestas para nosotros son foquitos rojos para decirnos, ok, si es algo que está pensando, ¿no? Todos los días y que además se conjunta con que tiene un plan, ¿sale? De, sí, ya me vi, ya lo imaginé, tengo, ¿no? Planeado que cuando papás no estén, que regresando de la escuela, que a lo mejor les voy a decir que no esté, que voy a salir con amigos, etcétera, ¿sale? Entonces, bueno, ahí ya es este método, ¿sale? Este método que él ya tiene y que muy probablemente a lo mejor en algún punto lo va a planear, ¿sale? Este es otro aspecto tan importante porque la planeación lleva muchas veces a que lo han intentado y se han quedado como a la mitad de eso, ¿sí? Es decir, a lo mejor yo quería subirme a un edificio, subí, pero en ese momento yo decidí no hacerlo, ¿no? Me acordé de mi familia, de mis papás, etcétera, ¿no? O sea, pueden aparecer muchas personas importantes y deciden no hacerlo, ¿sí? Eso es en el momento en que la persona, digamos, toma esa conciencia, pero también es porque no pudieron terminarlo. Cuestiones como de sí, pero no lo encontré, sí, pero a lo mejor, no sé, se me cayó esto, me di cuenta que no servía, no sé, el utensilio, ¿sale? Bueno, eso también, ¿sale? Ahí es información para saber que aún así está en esa idea o línea de querer consumar ese acto, ¿sale? El estado emocional, ¿eso qué quiere decir? La toma de decisiones, ¿sale? Es que puede la persona, como decíamos, ya lo planea, ¿no? Entonces es un estado emocional constante que va a tener, a diferencia de momentos en los que puede ser un arranque y diga, esto es demasiado para mí, en situaciones, por ejemplo, como duelo o noticias de alto impacto, en el que la persona, pues obviamente hay una descompensación emocional y lo llevará a que sea impulsivo, ¿sale?
Y más allá de esto, bueno, están trastornos mentales que pueden estar relacionados con el suicidio, como lo que es el TLP, ¿sale? El límite de la personalidad. También una depresión, ¿sí? Una depresión mayor también llevará a una esquizofrenia post maternidad, ¿sale? Eso también lleva a que las personas quieran cometer este tipo de actos. ¿Sale? Entonces, esos también son importantes que lo sepamos, porque el suicidio no solamente ocurre, digamos, solo, es todo un contexto que nosotros tendremos que ir revisando en las personas, ¿sale? En el caso, por ejemplo, de los niños, que llega a ocurrir, bueno, está asociado a veces con regaños, problemas a nivel familiar, violencia intrafamiliar sobre todo, ¿no? Incluso acoso escolar, acoso tanto de los compañeros como puede ser de los maestros, ¿sale? Del docente. Incluso puede, ¿no?, ser dentro de lo que son sus pares, es decir, familia como primos, que sufran justamente algún tipo de discriminación o que no son considerados o no son cercanos, ¿sale? Entonces, eso pues también es parte de algo que puede llevarlos. El duelo, ¿sí? Sin embargo, en las estadísticas nos dicen, no más que nada las investigaciones que se hacen, pues el duelo no es exactamente una situación que los llevaría al suicidio. Sí se ve un comportamiento diferente porque tienen que pasar el duelo, pero no es una razón, digamos, para que ellos puedan consumar este acto, ¿sale? Y lo que son las autolesiones, bueno, pues la mayoría de veces van a ser una compensación emocional, ¿no? Me corto porque estoy triste, porque no sé manejar mi emoción, la ira, la decepción, etcétera, ¿sale? Entonces, bueno, eso también son estímulos negativos externos, desde cuestiones familiares, la separación de los padres es algo muy común, también el acoso escolar, ¿sale? Que los llevará a el aprendizaje del mismo, es decir, si yo en mi entorno con mis pares veo que es algo que suelen hacer, bueno, muy probablemente lo va a repetir, ¿sale? Y el tema de las autolesiones, como se les comentaba, no siempre significa que va a culminar en el suicidio, sino que simplemente es para que yo me lastime. En algunos casos también es un castigo hacia sí mismo por no ser o pertenecer o poder lograr ciertas expectativas, ¿sí? Se los pongo aquí precisamente por este motivo, ¿no? Lleva justamente el tener una diferencia de cuando tenemos que trabajar este tipo de situaciones. Las autolesiones aparecen normalmente, es decir, pueden ser un año atrás, la persona lo puede dejar de hacer y pueden volver a ocurrir, ¿sale? Entre ir y venir prácticamente el por qué lo hace o que a veces solo dice, bueno, fue demasiado, no sabía cómo manejar mis emociones o la situación, me lastimé, me corté, no lo he vuelto a hacer, ¿no? Entonces, eso también son formas de identificar esos patrones de cada cuánto, porque sí se tiene que llevar un registro justamente de estas conductas, en qué momento aparecen o desaparecen, ¿sí? Y que además de todo ellos suelen mencionar, tengo el control de esta situación, y no necesariamente es así, pero es una forma en cómo ellos lo mencionan, ¿sale? De esto también están clasificados estos tipos de autolesiones, ¿no? Las autolesiones mayores, como se conocen, les digo CAL, bueno, pues son acciones ya mayores, es decir, castraciones, mutilaciones del cuerpo, ¿sale? Lo que es la enucleación se refiere a la extirpación del ojo específicamente, ¿sale? Y estas que son mayores se van a presentar sobre todo en trastornos ya de personalidad, ¿sale? Donde justamente, bueno, la persona no tiene definitivamente un control, no hay una conexión, digamos, sana a nivel cerebral, ¿sale? Entonces, bueno, las acciones que toma van a ser inmediatas, ¿no? Entre que se lastima, se quita, y bueno, justamente va a bajar esas emociones, ¿sale? Porque es todo un choque a nivel cerebral lo que sufre la persona. Cuando eso baja, bueno, ya vamos a ver justamente que la persona, bueno, va a decir, ok, creo que fue como demasiado, ¿no? Pero aún así son conductas que se pueden repetir. En este tipo, sobre todo, es cuando se tiene que llevar un acompañamiento mayor. Normalmente son personas que ya están ingresadas en el hospital, que tienen que tener sí o sí vigilancia, ¿sí? Aquí es todo un protocolo por lo mismo, es decir, la familia tiene que estar con ellos, algún familiar responsable. De no ser así, normalmente están en un área donde las enfermeras son quienes puedan estar, ¿no? Todo el tiempo poder vigilarlos.
y que además de todo, aquí cada media hora, 20 minutos hay que estar dando literalmente como una vuelta de que estén, digamos, estables, ¿no? De que estén bien, sobre todo porque estas son mayores. Lo que son las estereotípicas son comportamientos justamente repetitivos, ¿no? En lo que es morderse, por ejemplo, golpearse contra superficies fuertes, bueno, duras, más que nada, y esto lo llevará a desde qué es lo que es la cabeza, los puños, sí, esta parte como de golpear, y son exactamente así, inmediatos, que la persona en su momento, digamos, de ira, de enojo, se voltea y empieza a golpear, ¿sí? Ya sea la pared, un refri, objetos sobre todo grandes, ¿sí? Lo que es el mericismo, bueno, esto se refiere sobre todo a la rumiación, ¿sí? Es decir, cuando las personas son capaces de regresar el alimento, lo mastican, en algunos casos sacan, sale ese alimento, o en algunos otros se lo vuelven a pasar, ¿sí? Este sobre todo se va a presentar más en los niños, de que pueden comer, ¿no? Aparentemente están bien, y en un estado de estrés, ansiedad muy fuerte para ellos, empiezan justamente a ¿qué? A traer nuevamente el alimento, ¿sí? Y lo pasan. En algunos casos les digo, bueno, lo ideal sería vomitarlo justamente porque pues a todo el proceso incluso como digestivo de poder regresar, masticar y volver a tragarlo, ¿sale? Esos son de los más comunes. Aquí la verdad es que esto sí se lleva su proceso, digamos, cuando están hospitalizados por cuestiones también. De no ser así, requiere que alguien esté con ellos, ¿sale? El cuidado justamente de que no se vayan a lastimar, que no se vayan a golpear, el ver que el niño, ¿no? En este caso, no regrese el alimento y eso, bueno, son técnicas desde que tome agua, por ejemplo, ¿no? Que es como lo más básico, otra en la que se pare y el niño empiece, por ejemplo, a caminar, ¿sí? Obviamente aquí tendremos que ver todo lo que son las técnicas de regulación emocional, sobre todo con niños y con adolescentes, para que esto, bueno, no pase, ¿sale? Además, en el caso, por ejemplo, de los adolescentes, en este tipo de conductas, suelen hacerlo cuando están solos. Es decir, pueden estar enojados y se van, ¿no? Y entonces empiezan a golpear y empiezan a aventar cosas o ellos mismos empiezan a morder. Lo más común es que se muerdan las uñas, la parte, por ejemplo, de los dedos, que es justamente, digamos, al lado de la uña, que empiecen a morderse lo que sería esta parte de la mano, ¿sale? Las muñecas y no solamente en el cuerpo, lo vamos a ver previo, es decir, ya una señal de alerta es cuando toman el suéter y se lo están masticando todo el tiempo, ¿no? Eso también pasa en los niños, lo empiezan a masticar al punto en el que toda la manga puede estar llena, pues, de baba, literalmente está húmeda, ¿sí? De que están masticando todo el tiempo. Entonces, esas, si bien no van a ser conductas de autolesión, son como el previo a decirnos que eso puede aumentar a una conducta de autolesión, ¿sale? Las conductas compulsivas, lo que son las escoriaciones, tatuajes repetitivos, ¿sale? Y lo que son exfoliaciones. Las escoriaciones, pues, son básicamente las raspaduras que nos vamos a hacer en la piel, ¿sí? Todo lo que es rascarse hasta que la piel quede roja, hasta que empiece a salir un poco de sangre, ¿sí? Y es literalmente sobre todo esta parte del cuerpo donde lo empiezan a hacer, ¿sí? Justamente va a empezar por cuestiones de estrés, ansiedad, preocupación y empezarán a rascarse. Y bueno, veremos cómo van a empezar a cubrir esos brazos o las piernas, ¿sale? En el caso de los tatuajes, que estos son repetitivos, tienen todo un contexto, ¿sale? Los tatuajes se analizan cada uno. Es decir, ¿por qué se hace un tatuaje? ¿No? ¿Qué significa? Es decir, si tiene un significado religioso, si tiene un significado de amistad, un significado amoroso, de pareja, si la persona, o en este caso el adolescente, lo relaciona, ¿no? Con algo que lo pueda hacer sentir mejor, libre, etcétera, ¿sale? O sea, todo eso se pregunta cuando se ven los tatuajes, ¿sí? El de, ok, ¿qué significa? ¿Cuándo te lo hiciste? ¿Supieron tus padres? ¿No supieron tus padres? ¿No? Fue a escondidas, fueron con los amigos, todos los amigos comparten el mismo tatuaje, por ejemplo, ¿sale? Y así como lo que es el tatuaje, están también lo que son las perforaciones, ¿sí? Las perforaciones también, en algunos casos, implican un previo a estas conductas, porque es el dolor de que me van a mí a perforar y entonces voy a tener, ¿no? O sea,
Esto también es algo que se pregunta normalmente, porque son tendencias justamente de moda o que las personas van y les gusta hacerse perforaciones como una forma de volver a procesar un dolor, ¿sale? Porque justamente es eso lo que llevan estas conductas. ¿Va? Y bueno, las exfoliaciones llega a un punto en el que justo lo hacen como limpieza y aquí el tema de que muchas veces puede ser conductas en lo que es el TOC, decir voy a limpiarme, voy a exfoliarme, voy a estar muy limpio, ¿no? Voy a calmar toda esta ansiedad, estrés, nervio que presento, entonces voy a hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre exfoliarse de una forma, digamos, como sana a este tipo de conductas? Es que siempre va a buscar que le duela, ¿sale? Que quede rojo, que por ejemplo si se está bañando, bueno, le arda la piel, ¿sale? Entonces estas son también como muy comunes. ¿Cómo lo disfrazan, por decirlo así? Ya decíamos la parte de la ropa, pero también todo lo que es ser como aseo, ¿no? O sea, la parte de la limpieza. Que dicen, bueno, normalmente pues me equivoqué un poco, fue de más la parte que me exfolié, pero siempre es como muy continua esta búsqueda de, ¿sale? Y bueno, lo que son las impulsivas, que son acciones como cortes en la piel, ¿sale? Que les digo como de lo más común, quemaduras y golpes, ¿sale? Estos golpes no son exactamente como a superficies que sean duras o planas, son golpes generales, ¿no? Es decir, que la persona en ese momento puede empezar a darse una cachetada a sí mismo, ¿sí? Que puede empezar a pellizcarse, por ejemplo, que puede a lo mejor ir caminando, ¿no? Estar en su lugar, su habitación, y va a buscar como pegarse con las cosas, aunque sean los dedos, ¿sale? A estar todo el tiempo como pegando en la pared, por ejemplo. Esos son golpes, ¿sabes? Son como muy continuos que lo va a hacer, en este caso, pues, los adolescentes, y a veces también pasa en los niños. Los niños ocurre que pueden estar, por ejemplo, a punto de dormir y tienden estos comportamientos repetitivos de empezar a pegarse, por ejemplo, la cabeza, ¿no? Y se pegan contra la almohada. O que es el pie que empieza a pegar igual en la cama, ¿sí? O que incluso están comiendo y buscan pegarse en la parte de la nuca, ¿no? Hacia atrás. Esos también son esas conductas, insisto, que nosotros podemos ya notar, ¿sale? No es que en ese momento digamos, bueno, es una antesala de esta autolesión, ¿no? Porque también tendríamos que ver justamente que no sea algún otro tipo de trastorno, pero si eso está descartado, bueno, entraría en estas conductas impulsivas. Y bueno, estos son dos ejemplos que les comento, que les traigo sobre todo porque todo lo que son autolesiones y bueno, el suicidio, como decíamos, está más enfocado normalmente en los adolescentes. Sin embargo, aunque hay investigaciones que se dice están ya documentadas entre lo que son los 10, 12 años, hay casos como este que les comento de 7 años, ¿no? En donde lamentablemente pues era un niño, él es una nota que yo creo que a lo mejor muchos llegaron a escuchar, pero lo que llama mucho la atención es la edad, ¿sale? La edad de 7 años en donde pues justamente él ya había hecho mención, ¿no? Algo que sí es rescatable aquí es que el niño había dicho, oye, ¿sabes qué? Me están haciendo acoso escolar, ¿no? Por parte de la maestra. Por mucho que fueron, hablaron en la escuela y todo lo demás, no se hizo nada. Y entonces, ¿no? El niño termina con su vida. A lo que voy con también el ejemplo es que no necesariamente nos van a dar como esas señales, ¿sale? Se dice tal cual que las personas que ya tienen esta ideación, planeación o que han hecho un intento de suicidio suelen empezar a despedirse de los demás o que reparten sus objetos, ¿no? O empiezan a dejar a lo mejor como indicaciones de qué van a hacer. En el caso de los niños, no es así, ¿sale? Los niños son más abruptos en la toma de decisiones, por decirlo así. No hay una forma en que lo veas, ¿sale? Por eso siempre es importante tomar mucha atención en la conducta, que es principalmente donde nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Les digo, este es un caso justamente de 7 años. Hay más, ¿sí? Donde justo veremos desde niños, ¿no? De 5, de 6, que van a entrar en estos rasgos de decir todavía es un niño, ¿sale? Y el otro caso que les presento, bueno, aquí ya vamos a tener que hablar de algo que, si bien es cierto, a veces no está tanto en lo que son las investigaciones, sí hay una relación en todo lo que es la inteligencia artificial, que nos gusta no está hoy en día, ¿sale? El caso trata justamente de un chico, él sí es un adolescente,
entre los 17 y 16 años. Entonces, bueno, la nota es tal cual, los padres hacen su declaración y dicen, bueno, pues nosotros sabíamos que él hacía su tarea, se ocupaba de esto, o sea, tenía una vida aparentemente normal, era sano, hacía ejercicio y demás, pero se dan cuenta que en la conversación, ¿no? Con esta inteligencia artificial, él empieza a decir, oye, ¿qué pasaría si hago esto, no? Me he dado cuenta que de pronto, bueno, la vida es de tal forma, empieza a describir cómo se siente, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un riesgo justamente en este tema de las inteligencias artificiales porque termina al final diciendo, bueno, pues casi lo puedes hacer, ¿no? O sea, yo no voy a negarlo, ¿no? Y bueno, literal de un día al otro, el chico amanece sin vida, ¿no? Entonces, haciendo investigaciones, sus padres se dan cuenta que todo esto, ¿no? Pues lo había escrito y reflejado en todo esto del chat que tenía. Entonces, ¿qué nos da también? No siempre igual en los adolescentes se nota, sin embargo, cuando hay esta idea, ¿sale? Y que si bien es cierto, tenía en este caso con quien aparentemente hablarlo, la idea de los padres o de estar siempre atentos, ¿no? No solamente es el de la conducta, como les decía, lo vamos a ver, es indispensable, pero también el qué está haciendo, cómo está, digamos, relacionándose con otros, ¿no? Si pasa mucho tiempo, por ejemplo, en el internet, en las redes sociales, ¿no? Lo que se, digamos, normaliza cierta etapa. Entonces, bueno, eso también sale. Y eso es algo que no podemos hoy en día ya descartar, hablando de los riesgos que sobre todo lleva esto que se normaliza el utilizar en la inteligencia artificial, ¿sí? Y les digo, esos son dos casos porque veremos, ¿no? Cómo es que se van cumpliendo todas estas etapas, desde lo que son las bases neurobiológicas hasta lo que es el contexto obviamente social, todo lo que lleva el proceso de tener que trabajar en estos casos con ellos, es decir, la regulación emocional, etcétera, ¿sale? Pero bueno, dentro de lo que son las bases neurobiológicas, sabemos que todo esto impacta, ¿no? Porque justamente en el proceso de crecer, pues el cerebro vuelve a tener estos cambios, ¿sí? Todo lo que va a aprender, todo el proceso cognitivo, la información que llega, y cómo la observa, la retiene, la procesa, para entonces después convertirse en el acto, ¿sale? Por eso dice, la interpretación toma una acción, ¿va? Y todas estas conductas, bueno, las empezamos a ver. Sobre todo, les digo, las investigaciones nos dicen desde lo que son los 10 años. Sin embargo, les digo, ya tenemos notas que sí nos hacen poner un poco más de atención, que no tiene que ser desde los 10, sino desde antes, ¿sale? De ahí, bueno, todo lo que mencionamos sobre los cambios a nivel, sobre todo, neuronales y las conexiones que se van a hacer. Todo esto, ¿sale? Es tener que poner atención y en enseñarles a manejar justamente lo que es el estrés, afrontar los problemas, la inteligencia emocional, ¿sale? Que no solamente es hasta que sean adolescentes, sino que se trabaja en el proceso de que son niños, ¿sí? Y obviamente, pues la impulsibilidad que se va en todo lo que es las conexiones, ¿sale? Entonces, bueno, las regiones límbicas, como sabemos, pues son aquellas que van a regular estas emociones. Obviamente trabajan en todo lo que es la memoria, procesan la información, ¿sale? Y eso también ayuda a la motivación, más allá de esta motivación intrínseca y extrínseca, ¿sale? Es aquella que va a decir, bueno, a ver, ¿por qué les vamos a hacer? ¿Sale? ¿Qué nos va a llevar a algo bueno, a algo malo? ¿Qué nos va a hacer sentir? ¿Sale? Por eso el tema de regular las emociones. Y bueno, también se va a encargar de la temperatura corporal. Sabemos que cuando tenemos las emociones al 1000, se ve a nivel físico, ¿no? Podemos estar chapeados, podemos empezar a sudar, podemos empezar a temblar también, personas que tienen como tic, ¿no? Incluso ya siendo adolescentes, es mucho de mover la pierna, etcétera, ¿sale? Bueno, estas regiones límbicas y bueno, sobre todo lo que es la amígdala, pues es la que se va a encargar de toda esta regulación emocional. Por lo tanto, sabemos que haciendo, o mejor dicho, estando en la etapa de la adolescencia, pues estas van a tener un cambio muy fuerte, ¿sale? Por eso las emociones las sienten tan fuerte, porque están en ese proceso de poder aprenderlas y que, digámoslo así, el cerebro, ¿no? Todavía está como creciendo. Las regiones de lo que es el córtex prefrontal, nuevamente se van a encargar de regular todo lo que son las emociones.
¿Sale? También aquí vamos a ver lo que es el juicio o la toma de decisiones, todos los juicios morales y el por qué en la adolescencia sobre todo les cuesta mucho saber qué es correcto y qué no es correcto, ¿sí? La toma de decisiones también la van a basar en lo que ellos están observando, en lo que ellos están intentando sentir o encontrarle el nombre de la emoción, más lo que observan en su entorno. Llámese familia, llámese escuela, ¿sí? Si pertenecen a un grupo o tienen una actividad extra, también. Y aquí está el riesgo, sobre todo, del control de impulsos. Y estos normalmente van a ser agresivos. No estoy diciendo que sea siempre así, pero esta información es importante cuando se trabaja, sobre todo con los adolescentes y los padres, ¿sale? Porque se trabaja en conjunto con, para poder decir que está en este proceso, ¿sí? Que entonces hay que enseñarles a que esos impulsos, que pueden ser agresivos, se pueden regular mediante técnicas, que hay que enseñarles que las emociones pues no son malas, sino que hay que transitarlas, ¿sí? Y que el juicio o la idea a nivel moral, ¿no? Pues es algo que también puede ir cambiando y no solamente es por el tema de los pares o por la influencia en donde estén, ¿sí? O sea, el contexto aquí es muy importante porque es sobre todo en esta parte de la región, ¿no? Lo que va a ir también aprendiendo. Y bueno, aquí como se los comento, bueno, el tema de las autolesiones va a ir justamente porque cuando se corta, ¿sale? Hay toda una conexión entre lo que, bueno, pues es nuestra piel, nuestro sistema nervioso periférico con nuestro sistema nervioso central, ¿no? Y que va a mandar justamente que todo eso en nuestro cerebro y, como decíamos, en la amígdala, ¿sale? Decir, oye, esto se siente muy, como muy excitante, ¿sale? Se siente así como de, ay, como mucho dolor, pero aún así lo puedo soportar, ¿sale? Entonces, como es solamente un momento y lo que son las autolesiones solamente es de, me corto 1, 2, 3 veces, pero no hago cortes tan profundos, ¿no? Que están justamente con la intención del suicidio, sino que estos solamente son cortes, bueno, el cerebro siempre va a tener como esas señales, ¿sale? Y eso es lo que genera como una adicción a este tipo de autolesiones. Y es entre comillas, porque no estoy diciendo que sea sano, sin embargo, para el cerebro es una forma de procesarlo de necesitamos más de eso, ¿sale? Por eso se vuelve algo como muy común, ¿sale? Todo esto, bueno, obviamente es algo que se tiene que aprender y que se les tiene que enseñar, ¿sale? También hablamos de esta parte de la ínsula bilateral, ¿sale? Que esta forma, o mejor dicho, va a tomar toda la información a nivel sensorial, ¿sale? Que es lo que les comentaba, justo el proceso de, bueno, la piel, el dolor, ¿no? Todos los canales que se mandan, literalmente todas las señales que se mandan. Y bueno, también tiene que ver con la gestión de emociones. Si yo, como adolescente, cada vez que me corto, ¿no? Lo hago porque estoy enojado o porque estoy muy triste o porque estoy incluso decepcionado, bueno, me estoy yo mismo, ¿sale? Diciendo que cada vez que me corte, mi emoción está tratándose de esa forma, ¿sale? Y bueno, con eso obviamente, pues la toma de decisiones se va a ver perjudicada, que les digo, todas estas regiones están en conjunto, ¿sale? Es una forma en cómo van a aprender, pero que no es una forma natural de hacerlo. Y obviamente con eso, bueno, pues intentamos que tanto papá como el adolescente al momento de explicar esto, ellos sepan, ¿no? Que es algo en su cerebro que también necesitamos trabajar y hacerlo con ejercicios porque están en un proceso en que lo pueden aprender, ¿sí? El sistema de recompensas y de sensibilidad a estímulos positivos. Aquí pasa, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es una hiperactividad. Y vamos a verlos nosotros en lo que es el núcleo putamen. Este igual va a controlar y va a regular todo lo que son los movimientos a nivel del cuerpo, ¿sale? Estos que ya están automatizados. También regula muchísimo lo que es el aprendizaje y mis funciones cognitivas. Entonces, si el adolescente está aprendiendo, ¿no? Y no solo el adolescente, porque en un contexto donde tenemos una familia con un adolescente que hace este tipo de conductas y hay un menor, muy probablemente, ¿no? Bueno, el menor está en ese proceso también de aprenderlo. Entonces, bueno, decíamos, estas funciones cognitivas sí se van a ver afectadas porque su proceso literalmente de relacionar cómo yo canalizo es con lastimarme, ¿sale? Así, solamente es de, lo voy a tener como una recompensa, ¿sale? Aquí se dice y se los pongo como una ganancia monetaria, entre comillas, porque no es exactamente que hablemos de dinero,
pero sí la ganancia que va a tener, ¿no? El estimular, el cortarme y que después, bueno, mi cerebro va a pedir que cada vez que yo esté en una cuestión emocional muy fuerte, necesito lastimarme o hacer algo que a mí me implique un dolor, ¿sale? Al final se los pongo aquí, menos activación a recompensas positivas, es decir, una dificultad que va a empezar a sentir el adolescente, ¿no? Del placer o motivación para llegar a estímulos sanos. Es decir, mi adolescente no va a buscar que en ese momento me abrace, no va a querer que yo vaya y hable con él, no va a querer a veces ni siquiera llorar. ¿Qué es lo que quiere? La parte de tener ese estímulo de dolor, ¿sale? Entonces, por eso dice, pero una reactividad fuerte de emociones negativas. Todo aquello que él también va a consumir aquí van a ser canciones muy tristes o van a ser dibujos o una forma de expresarlo, pinturas, etcétera, que sean tristes o que sean melancólicas, ¿sale? Porque esa parte de esos estímulos positivos, él ya no los puede procesar de la misma forma que, digamos, alguien sano, ¿sale? Entonces, estas recompensas se vuelven nuevamente pues a trabajar con la idea de que el adolescente más que nada vaya cambiando esta percepción sobre todas las funciones cognitivas, ¿no? El llorar no es una debilidad, no es malo, etcétera, ¿sale? Bueno, el que yo esté contigo, que incluso pueda estar en silencio, que solamente sea un acompañamiento, también implica, ¿no? Que estoy contigo. Es una forma positiva de saber que no estás solo, ¿va? Y bueno, obviamente aquí, como se los pongo, hay una reducción de activación, ¿no? En quienes hacen esta parte de las autolesiones. Incluso controlando lo que es la depresión. Por eso hablamos de que mucho de esto está con otro tipo de trastornos. En el caso justamente de las depresiones o lo que es una depresión mayor, bueno, no siempre va a haber autolesiones, pero la persona no va a sentir este gusto por actividades positivas o recreativas o que implique estar con otras personas o que a lo mejor sea, no sé, algo gracioso, la persona no lo va a ver, ¿sale? Y ahí la relación con estos estímulos positivos, que en este caso, bueno, los adolescentes tampoco lo van a procesar. En el caso de los niños, ¿sale? Ellos lo van a aprender de esta forma. Son niños que realmente dicen, bueno, pues si está riendo, no sé, o sea, a mí no me da risa, ¿no? También hay casos en el que los niños pueden sufrir abandono de los padres, decíamos, no solamente un abandono, digamos, físico, sino emocional, y que esas emociones, ¿no? Digamos, positivas, acompañamiento, cariño, atención, que demuestren amor por ellos, no pasa, ¿no? Entonces, bueno, tampoco hay ese tipo de emociones o recompensas positivas. Por lo tanto, los niños también empiezan solamente a ver que, bueno, pues que los padres son muy fríos o son muy distantes, y a esos se ve en su comportamiento, ¿sale? Ese es en el caso de los niños. Estos neurotransmisores, como sabemos, pues tienen sí o sí una finalidad. Siempre vamos a tener que mencionar todo lo que es la dopamina y pues la serotonina, ¿sale? Porque son aquellos principales que van a hacer todo este proceso de la recompensa positiva, del estado de ánimo, ¿sale? De sentirnos motivados, de querer, ¿no? Intentar acercarse a las demás personas, pero cuando estos neurotransmisores no están presentes o, digámoslo así, en el cerebro no pasan de una a otra de las neuronas, ¿no? O es mínima la cantidad de estos neurotransmisores que van a pasar, ese estado de ánimo pues es bajo, ¿sale? Se los pongo aquí, está vinculado con el control del estado de ánimo y a la inhibición del impulso agresivo o del dolor, ¿sale? Porque muchos de estos comportamientos es que decíamos, el dolor ya se ve como algo normal o que se está buscando, ¿sale? Y bueno, justo los que son los niños o los adolescentes tienden a ser agresivos hacia los demás o hacia sí mismos. Y esto no es exactamente que vaya a dar ese neurotransmisor, ¿sale? Pero sí es una forma de compensar emociones que ellos no están pudiendo procesar. Como lo único que yo conozco es estar enojado, o lo único que conozco en estos momentos es que si yo le pego a los demás, pueda yo tener un poco de atención, ¿no? Bueno, o que si yo me lastimo, puedo tener un poco de atención en ese momento. Ahí se producen estos dos, ¿sale? En el que yo me voy a sentir querido y amado, o a lo mejor con un poco de atención,
pero que al mismo tiempo, ¿cómo lo obtuve? Lastimando al otro, ¿sale? O lastimándome a mí. Ese es un proceso muy difícil porque literalmente es como confundir al cerebro, ¿sale? Pero, les digo, todo esto, bueno, va con técnicas, ¿sale? Que también vemos aquí es el estrés. Y el estrés es uno de los puntos básicos, por decirlo así, y es la antesala de lo que es la ansiedad en general, ¿sale? Aquí vamos a ver regiones como lo que es el hipotálamo, la hipófisis, etcétera, ¿sale? Y estos, bueno, pues sabemos, también se encargan de todo lo que es la regulación emocional. Entonces, cuando nosotros, exactamente los niños o los adolescentes, no tienen, ¿no?, estas conductas que son más que nada que se les enseña de cómo manejar la ira, de, oye, pues a ver, vamos a hablarlo, ¿no? Oye, a mí también me duele, a ti también te va a doler, a la otra persona, al animalito le va a doler. Bueno, entonces ahí se está regulando y se les está enseñando, ¿sale? Obviamente van a tener reacciones fisiológicas y van a ser exageradas cuando esto no está, ¿sí? Es decir, van a alterarse inmediatamente niños que puede interpretarse como hacer berrinches, ¿no? Pero no son, digamos, como berrinche cualquiera. O sea, niños que empiezan a patalear, que empiezan a aventar, que de pronto se empiezan a pegar, ¿sale? O sea, hay niños que se tiran en el suelo y se empiezan a pegar porque no se les da algo, ¿sale? Bueno, esa es una forma también en cómo nos está diciendo que no están teniendo pues esas conductas adecuadas, ¿sale? O que no están regulando pues tampoco a nivel emocional. Esta adicción, como se los pongo aquí, a la autolesión, sí genera obviamente una actividad, digamos, local en el cerebro, ¿sale? Por todas las conexiones que hablamos, porque no solamente es de, bueno, me corto y ya, ¿no? O sea, no. Va a mandar obviamente la sensibilidad, la reacción, y eso, ¿no?, me va a mí a decir que estoy sintiendo algo por la emoción, ¿sale? Y entonces por eso es como un círculo vicioso que se refuerza todo el tiempo, ¿no? Porque cuando se trabaja justamente el quitar este tipo de conductas de autolesiones, dicen, bueno, ajá, ¿y qué hago, no? O sea, porque no sé qué otra forma yo puedo, ¿no?, pues canalizar mis emociones, no lo había yo intentado de otra forma, nada me calma a ese grado, ¿sale? De tener que cortarme, por ejemplo. Les pongo aquí un ejemplo, son como estas salsitas que de pronto están en los chicharrines, ¿no? Y hay quienes dicen, bueno, me la voy a comer, ¿no? Pica, sabe a lo mejor como ácida, no me gusta mucho, pero me la voy a terminar porque me gusta esa sensación, ¿no? Y es una sensación a veces como difícil de describir, dice, pero es de, la puedo procesar, ¿no? Me gusta, aunque me haga a lo mejor daño o que esté muy picoso, ¿no? O que yo no consuma incluso picante. Bueno, esa es una relación, ¿sale? En el cómo las personas suelen decir, yo me voy a cortar y es la única forma, ¿no?, en cómo puedo, ¿no? Y cortar es una, pero también les decía, está el hecho de que se lastimen, se empiecen a rascar o se peguen o se quemen, ¿sale? Y eso hablando exclusivamente de cuando nos referimos a lo que es el suicidio, ¿sí? Estos, bueno, pues ya llevan un contexto mayor porque es el riesgo literalmente de terminar con la vida, ¿sale? Decíamos, son estas ideas, son los intentos que se tienen y normalmente, bueno, pues esto sí está más enfocado a una población ya adolescente o a un adulto joven, ¿sale? Aquí vamos igual a tener cambios cerebrales y lo que es la neuroimagen, sobre todo lo que es nuestra corteza cingulada, ¿no?, anterior. Esta como tal, bueno, pues justamente va a referirse a todo lo que son las emociones nuevamente, la parte de la cognición, el proceso, ¿no?, de información que yo voy a tener y mi toma de atención a qué voy a referirme con esto, qué es lo que quiero hacer. No voy a ver si hay una solución, no voy a ver si alguien puede apoyarme, no hay, digámoslo así, como que se me cierra el mundo y entonces lo único que yo tengo ahí o que yo centré mi atención es en terminar mi vida, ¿no? O en planear cómo hacerlo. Entonces, la toma de decisiones aquí, ¿sale? Sí se presenta y no es de la mejor forma, pero se está, digamos, como formando. Por eso es importante decir, si mi toma de decisiones no es normal o no está regulada o no tiene más opciones, ¿no? En este caso, bueno, ya sea el niño o el adolescente, sí se tiene nuevamente que hacer ejercicios a nivel, digamos,
prácticos, ¿no? Donde, pues, el cerebro es el que termina justamente aprendiendo por todas estas regiones que tienen la capacidad de procesar la información, ¿sale? Entonces, bueno, definitivamente son esas regulaciones a nivel emocional las que se tienen que trabajar aquí, ¿sale? Algunas de estas, bueno, pues tienen que ver sí o sí con nuestra región prefrontal, ¿sale? Que ya sabemos que es aquella que se encarga de la toma de decisiones, de controlar los impulsos, de decir, a ver, espérame, esto no lo voy a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque me voy a sentir mal, porque me voy a arrepentir, etcétera, ¿no? Bueno, esa es mi capacidad de la parte prefrontal. Sin embargo, en la etapa de la adolescencia como en los niños, bueno, los niños definitivamente no está tan desarrollada como se espera que pase en los adolescentes, y esta área exactamente, bueno, termina de desarrollarse ya llegando a los 25, 27 años, ¿sale? Que es cuando se logra incluso esta maduración a nivel cerebral. Entonces, es muy difícil, ¿no?, que esperemos que actúen o que puedan muchas veces tomar esas decisiones. Obvio, hay que revisar todo el contexto, ¿no? Social, familiar, escolar, incluso, bueno, de dónde el contexto, digamos, de dónde vivimos, ¿no? La región, zona, etcétera, ¿sale? Y bueno, como les comento o les pongo aquí, la corteza también singular anterior, ¿sale? Que es aquella que también va a estar, digamos, como en esta área, ¿sale? Que les pongo aquí, que se va a encargar nuevamente de lo que es las experiencias, las conductas, ¿no? El aprendizaje y pues estas estructuras límbicas de las que hablábamos hace un momento. En estudios también de lo que es la neurocognición, nos dicen que hay riesgos, ¿sale? Sobre todo porque en esta capacidad de los adolescentes, como están aprendiendo, digámoslo así, como tan flexible todavía este cerebro, pues necesitamos literalmente que ellos tengan mejores memorias o mejores experiencias, ¿sale? De ahí que nos dice, bueno, en funciones ejecutivas, una memoria episódica, ¿sale? Y una cognición social. Cuando hablamos de una memoria episódica, es esta capacidad que nosotros vamos a tener para recordar experiencias personales, son experiencias específicas, ¿sale? ¿Por qué? Porque vamos a incluir un contexto espacial. Yo me acuerdo de cuando estaba en la escuela vestido de tal forma y entonces me pasó esto y llegó tal, ¿sale? Es una descripción muy, muy específica. Esa es mi memoria episódica, ¿sale? Entonces, bueno, hablamos de un contexto espacial, también se refiere temporal, es decir, dónde estaba, con quién estaba, por qué estaba haciendo eso, ¿no? Incluso el cómo se sentía hace esta memoria episódica, ¿sale? Entonces, todos los eventos que literalmente el adolescente y el niño van a pasar, esta memoria es la que va a empezar a hacer así, a decir, mira, esto me impactó, me lo quedo, ¿no? Esto también. Y no es exclusivamente solo de esta etapa, todos lo tenemos, ¿sale? Entonces, de pronto cuando nosotros digamos, es que yo me acuerdo que estaba en esta etapa y fue así, me sentí de tal forma y entonces el sabor, el olor, las sensaciones, etcétera, bueno, mi memoria episódica ahí está trabajando, ¿sale? Y hablar de una cognición social, pues son los procesos mentales para percibir, interpretar e incluso analizar todas las interacciones que yo voy a tener con mi medio, ¿sale? Es decir, estábamos todos y en el caso de los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, estábamos todos y nos estábamos riendo, pero unos estaban hablando con otros, ¿no? Así como entre ellos dos y nosotros tres, a lo mejor. Y yo vi que de pronto uno se enojó y el otro no dijo nada, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, ahí está ese proceso que a mí me está permitiendo decir, pues yo creo que se enojó, yo lo vi más serio, yo creo que esto no le gustó, ¿sale? Esa cognición social igual es algo que se aprende, sobre todo en esta etapa, y que igual se queda en el resto de nuestra vida. Son capacidades que sí o sí tenemos que ir desarrollando, por eso las habilidades sociales son tan importantes también en esta etapa. De no ser así, es decir, pues sí, vamos a crecer, vamos a pasar la etapa, pero costará más el poder interpretar o tener esta capacidad social, ¿no? Esta cognición social, perdón, ¿sale? De estos procesos mentales, de cómo nos percibimos, cómo percibimos al otro, es decir, pues yo no lo vi normal, ¿no? Y a lo mejor la otra persona se enojó y uno dice, no es cierto, ¿no? O sea, bueno, ahí mi cognición social no está como muy bien, ¿sale? Y bueno, en lo que es la genética, la epigenética y este sistema serotonérgico, ¿sale? Que igual tiene que ver con la serotonina y todo esto, bueno, son aquellos que también van a tomar, ¿no? Un punto bien importante porque van a hacer variaciones. Todo lo que es lo poliformismo, ¿sale? El poliformismo son aquellas variaciones que se tienen en el ADN, pero por contextos externos, ¿sale?
Es decir, va a influir obviamente a nivel cerebral, en el desarrollo de algún tipo de trastorno a nivel neurológico, ¿sale? Y pues cuando estamos hablando de todo esto a nivel, sobre todo del cerebro, y que tiene que ver ya con una idea suicida, sí o sí hay que trabajarlo definitivamente con psiquiatría, ¿sale? O sea, necesitamos que tengamos esa medicación, esa valoración, para entonces, ¿no? Digámoslo así, el cerebro está un poco más tranquilo, y la parte de la psicoterapia es lo que ayuda, ¿no?, a esos aprendizajes nuevos, donde el cerebro va a tener como mayor apertura a esto, ¿sale? Bueno, un estrés ambiental o lo que son los traumas en general, ¿sí? Esto también lleva muchísimo a lo que es la epigenética, que es aquella que también se va, o que más que nada se dedica al estudio de los cambios nuevamente en los genes, ¿no? Y por lo mismo, cuestiones ambientales, es decir, dietas, ejercicios, el estrés, ¿no? Si yo estoy en un ambiente, en la escuela, en este caso, que decíamos, bueno, pues es que me exigen mucho, no puedo con esto, ¿no? Mis compañeros no me hacen caso, me exigen cierto estatus social, porque es algo que también pasa. Bueno, ¿qué voy a sentir? Demasiado estrés, ansiedad, ¿no? Y eso llevará justamente a que pueda yo incluso desarrollar algún tipo de enfermedad, no necesariamente un trastorno, digamos, mental, pero sí que me enferme, ¿sale? Bueno, esos también son traumas o eventos que se encargan en este caso, bueno, la epigenética, de revisarlos, ¿sale? Y que están muy relacionados con el estrés. Aquí yo les platico, ¿no? Yo tengo una pacientita que justamente ella está en esta etapa de la adolescencia y bueno, ella anteriormente, bueno, se cortaba, ¿no? Entonces, el hecho de que ella tuviera esto era una cuestión familiar, pero se suma al estrés que está viviendo en esta etapa de estar en la preparatoria. Entonces es demasiado como la exigencia, empieza a bajar de calificaciones, se enferma todo el tiempo, ¿no? Y es una persona que de por sí tiene una condición médica a nivel del corazón, pero dice, pues me enfermo cada rato, mis defensas ya están muy bajas, me siento muy cansada, ¿no? O sea, es como que ya no puedo con esto. Me dice, no puedo ni con la escuela, ni con lo que está pasando en mi familia, etcétera, ¿sale? Entonces, todo eso sí va a implicar, bueno, pues que definitivamente la salud, tanto mental como física, ¿no? Baja. Y bueno, en el caso justamente de lo que es la serotonina o este sistema, ¿no? Pues es aquel que decíamos, pues va a regular todas las funciones, no solamente del estado de ánimo, sino también lo que es el sueño, ¿sale? Es decir, si me cuesta trabajo dormir, si duermo todo el día, por ejemplo, ¿sale? El apetito, porque a veces no tienen ganas de comer, a veces comen de más, a veces es un día sí, a veces un día no, ¿sale? Entre que me cuido, no me cuido, sobre todo en esta etapa, insisto, de la adolescencia. Incluso en los niños, hay niños que suelen comer demasiado, ¿no? Justamente por un tema de estrés o de ansiedad o de un evento traumático que los lleva a que estén con otras conductas, como decía, ¿no? Que se estén pegando, que se estén lastimando, etcétera, ¿sale? Y bueno, eso también es, y va de la mano con todo lo que es la conducta social, ¿sale? Y bueno, se los pongo aquí también. Jóvenes, se piensa que estos mecanismos semejantes podrían estar activos, ¿sale? Es decir, todo lo que va a pasar en este proceso de crecer con el ambiente, ¿no? Con todo lo que es lo que les comentaba, por ejemplo, la familia, la escuela, a nivel personal, cómo se sienten ellos, cómo interpretan, qué rol juegan de esto, ¿sale? Bueno, eso también los lleva a que ese metabolismo, pues, cambie, ¿sale? Y obviamente, pues, a nivel del cerebro más. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un estrés crónico, ¿sale? Y digo estrés crónico en un nivel como bajo, por decirlo así, porque insisto, es como la antesala de llegar a una ansiedad, ¿no? Una ansiedad generalizada o específica en algunos casos con los adolescentes, como lo que es la ansiedad social, ¿sale? Todo lo que tiene que ver con nuestro sistema a nivel, por ejemplo, del hipotálamo, ¿sale? Y las alteraciones en los impulsos. Entonces, un estrés que es sobreactivado va a afectar sí o sí al cuerpo, ¿sale? La mente, el comportamiento, son que se va a ver, por ejemplo, que estén muy cansados, una fatiga enorme, ¿no? Obviamente, pues aquí tiene que ver el cortisol, por todo lo que es el estrés, la ansiedad.
Problemas, por ejemplo, para dormir, malestar estomacal, ¿sale? Ese es uno de los, incluso también muy comunes de cómo es que se empiezan a ver este tipo de conductas, insisto, es como la antesala, ¿sale? El estar irritables, el que nada les gusta, el que nada, todo les molesta, incluso ellos mismos, ¿no? Es de yo no me gusto, siento que no estoy bien, no me gustaría de esta forma, etcétera, etcétera, ¿sale? Obviamente, pues van a tener problemas para la concentración y dolores físicos, ¿sí? Muchos dirán, bueno, ¿esto cómo puede ser? Igual, les platico, yo tengo una paciente, también es adolescente, y ella me decía, bueno, a veces yo tengo sueños donde pues me elimino, ¿no? Y no hablaba, no utilizaba las palabras, por ejemplo, de pues quitarme la vida, suicidarme, simplemente decía donde yo me destruía y ya no estaba, ¿no? ¿Por qué? Porque todo me molesta, porque en mi día a día, por ejemplo, amanece y estoy de malas, ¿no? Y yo veo a mis compañeros y también me caen mal y no quiero hablar con nadie y eso me estresa porque yo quiero estar con los demás, o sea, sociabilizar con los otros, dice, y no puedo, ¿no? Entonces, dice, tengo como ese en el que no sé ni qué quiero y si quiero, ¿no? Entonces, bueno, también le pasaba que tenía malestar estomacal justamente por estrés, ¿no? Entonces, digo, todo esto también son señales, ¿no? Más que nada de alerta donde podemos tomar acciones preventivas, ¿sale? Y bueno, todo lo que también es la impulsividad que decíamos, bueno, esta capacidad que en estos momentos no se está teniendo de forma adecuada en los adolescentes y tampoco en los niños, que de pronto en los niños es un poco más fácil de trabajarlo, pero el sí que sepan, ¿no? Tener ese control, es un control cognitivo porque es un proceso literalmente del pensamiento para decir, a ver, esto no aplica, esto no lo voy a hacer, me voy a detener, ¿no? Que se espera que eso pase y si no, bueno, está el riesgo, como se los pongo aquí, de que esta conducta se lleve tanto a una autolesión o al suicidio, ¿sale? Y bueno, factores de comorbilidad que tiene que ver con otro tipo de trastorno. Decíamos depresión, trastornos del estado de ánimo, ¿sale? En general, incluso lo que les decía, esta parte de TLP o llevándolo a esquizofrenia, el TOC, etcétera, ¿sale? O sea, esos también tenemos que empezar, ¿no? A descartar porque no es exclusivamente el que sea las autolesiones o la conducta suicida, ¿no? Tiene que haber algún otro que también esté por ahí relacionado, ¿sale? Y bueno, en los aspectos clínicos, normalmente nos dicen que estas autolesiones van a empezar entre lo que son los 12 y los 16 años, ¿sale? Sin embargo, pues no siempre pasa así. Aquí les digo más estudios que ya están como estandarizados, que nos van a decir esto, pero bueno, ¿qué implica esto? La impulsividad, que es de lo que hablábamos, ¿no? Los cambios a nivel cerebral que están pasando en ese momento y necesitamos literalmente revisar cada cuánto esto ocurre en las personas, ¿no? Eso son un poco de estadística que les pongo aquí, es aproximadamente de un 63% de casos. Cada año, lamentablemente, todo lo que es las autolesiones o el tema del suicidio aumenta, ¿sale? Y es algo que está literalmente como un foco en temas de salud mental, ¿sale? Factores de riesgo generales, igual pues hablamos de un historial previo de autolesiones, que es lo que les comentaba hace un momento, cuando nos dice, sí, lo hice cuando era niño, ¿no? Lo dejé de hacer ahora que ya crecí, lo he vuelto a repetir, lo hago de vez en cuando, e incluso, ¿no? Familiares que tenían estos comportamientos y yo los veía, bueno, también, ¿sale? Puede ser algún tipo de rasgo de personalidad inestable. Esto normalmente va a ser en los adolescentes, ¿sale? Todo lo que nosotros trabajamos con los trastornos de personalidad siempre van a ser de la adolescencia en adelante, ¿sí? Obvio, hay excepciones, pero esto se ve más en esta etapa. A nivel, obviamente, pues la reacción o reactividad emocional, ¿sale? Una inestabilidad afectiva, es decir, las emociones van a estar desbordadas y necesitamos, o en esta etapa, les digo, de la adolescencia, es como querer ser, pertenecer, ¿no? Estar en tema de admiración, aprobación de los demás, de la familia, los amigos, el contexto social, ¿sale? Sentimientos de desesperanza en general, pero estos pues obviamente y no solamente es el estar con desesperanza, sino el que me sienta solo, el que nadie me apoya, el que no me comprenden, el que no puedo, ¿no? El que me considero un inútil. Aquí viene todo lo que es nuestro
diálogo interno, ¿sale? Y el diálogo externo, es decir, lo que yo estoy escuchando de mí o expectativas que tienen, ¿sale? Y a nivel también estadístico nos dicen que las mujeres, bueno, somos quienes tenemos mayor probabilidad, a diferencia de los hombres, ¿no? Independientemente de la edad, ¿sale? Por eso normalmente las estadísticas nos dicen que son las mujeres quienes normalmente hacen esto, es decir, no es que los hombres no lo hagan, pero es mayor en las mujeres, ¿sale? Y experiencias, pues obviamente interpersonales que pueden ser negativas o adversas. Eso llevará justamente a un acoso escolar, un acoso sexual, ¿sale? Negligencia a nivel parental, familiar, a nivel de quien sea el tutor, ¿sale? Esto puede ser los abuelos, los tíos, etcétera. Lo que es el acoso escolar, que es lo que les comentaba hace un rato, y bueno, el ejemplo fue la nota. Y esto, pues, no significa siempre, ¿no?, que vaya a ser una cuestión del suicidio, pero puede presentarse como una autolesión nada más, o, ¿no?, o sea, justamente avance a lo que es el suicidio, ¿sale? Y el aprendizaje también social, o lo que es la imitación, ¿sale? Si esto lo vemos en la escuela, es muy común que se repita. Si lo vemos en casa, lo mismo, ¿sale? Televisión, programas, hoy en día, pues lo que les comentaba, las redes sociales es bien importante, ¿sale? Aquí nosotros, estos factores de riesgo, lo vemos en lo que se consume en redes sociales, ¿sale? Incluso en la ropa, vamos a verlo así, las caricaturas, ¿sale? En el caso de los niños, que ellos estén viendo es como de qué es lo que ven, los videojuegos, ¿sale? También es un factor de riesgo. Y bueno, obviamente con esto es de tener que revisar, poner atención en lo que ven, ¿no? Incluso el tener que explicar por qué sí, por qué no, etcétera, ¿no? O sea, el tema de que es, bueno, es imaginación, es una fantasía, eso no es verdad, ¿no? El que ellos lo hagan, tú no, etcétera, ¿sale? Y bueno, la frecuencia y la variedad de los métodos de las autolesiones, ¿sale? Decíamos ya cómo es que hay varios, ¿no? En cómo lo aplican. El cortar, le digo, es una de las más comunes, el que se rasquen, el que se estén mordiendo todo el tiempo, ¿sale? El que empiecen, por ejemplo, a veces toman el lapicero, ¿no? Y están o picándose el dedo o se están picando la muñeca. O sea, esas, ¿sale? También son algunas porque no debería de ser el hecho de que se aplique dolor a uno mismo, ¿sale? Y les digo que son métodos, hay hoy en día muchísimos más que incluso, ¿no? Los mismos adolescentes de, pues yo me hice esto, ¿no? O sea, o me estoy mordiendo el labio todo el tiempo, ¿vale? Eso también son pequeñas señales ya de que estos, les digo, son como antesala, ¿sale? Factores de riesgo y señales justamente de advertencia, bueno, decíamos antecedentes tanto en la familia, ¿sale? Y trastornos mentales también, ¿sí? Porque decíamos estos, bueno, implican algo, sobre todo lo que es el trastorno TLP, ¿sale? Bueno, límite de la personalidad o borderline, es aquel que es muy frecuente, ¿sale? Que tengan estas conductas de autolesiones y de suicidio, ¿sale? Es como muy, muy común por lo mismo del mismo trastorno, ¿sale? Depresivos, pues obviamente los lleva. Los bipolares también, ¿sale? Sobre todo en estos momentos en los que tienen, dicen ellos, ¿no? De estar tranquilo o esta parte de estar muy eufóricos o felices, ¿no? Que pues realmente no es así, pero los llevarán a decir, ok, ¿no? Aquí lo puedo controlar. ¿Y qué pasa cuando no? Que viene todo justamente el estado de depresión. Bueno, es cuando más pueden tener este tipo de intentos de suicidio, ¿no? Justamente también en este tipo de trastorno, en el trastorno bipolar, pues es cuando llegan más que nada al hospital, ¿sale? Cuando ya se tienen que internar y tienen que llevar todo el proceso, decíamos, con trabajo social, ¿sale? Psiquiatría, psicología, y una vez que, bueno, se dan de alta, tienen que seguir teniendo por mínimo 6 meses, ¿no? Esta atención, este seguimiento y pues obviamente la medicación. Aquí el uso de sustancias, todo lo que son drogas, alcohol, ¿no? Drogas de todo el tipo habidas y por haber, que justamente llevan a estos actos, ¿no? El alcohol, digamos, es como de lo más común, el hecho de que, bueno, yo alcoholizado, no me di cuenta, ¿no? Y si hay personas que justamente, bueno, sobreviven a este hecho, pues lo cuentan, ¿no?
Sin embargo, no pasa. El tema de lo que son las sustancias como algún tipo de sobredosis, ¿sale? El acoso escolar, el aislamiento social también es uno, ¿sale? Es decir, personas que empiezan a sentirse solas, niños, ¿no? Que siendo niños se ha visto que pueden ser muy crueles o que pueden tener ciertos comportamientos de tú no porque no eres, porque no traes, porque no vives, ¿no? Que son cuestiones también económicas. Bueno, eso también lleva a un aislamiento social. En cuestiones físicas, ¿sale? Los niños también pasa esto de no soy alto, soy gordito, soy morenito, mi cabello es de tal forma, ¿no? La discriminación que eso pasa, bueno, también son factores de riesgo, ¿sale? La ruptura familiar también es uno en el que, bueno, esta idea de tener una familia, digamos, sana, que estuviéramos todos los integrantes, papá, mamá, los hermanos, ¿no? Y que esto se rompa, bueno, también es un factor, ¿sale? Señales de advertencia, sentirse o hablar, ¿no? Más que nada de soledad, yo puedo, yo espero, ¿no? Lo que decíamos, empiezan a despedir, aumento de comportamientos impulsivos o peligrosos, que literal es el que se empiezan a lastimar, ¿no? Que empiezan a amenazar, que empiecen a tomar incluso, ¿no? Algún tipo de objeto punzocortante con el cual podrían hacer una idea, ¿no? A veces suelen soltar frases como de, ¿y qué pasaría si, ¿no? Si me pasara esto, si hiciera esto. A veces incluso digamos que lo imaginan, ¿no? Eso ya lo suelen decir, sobre todo como en la sesión, pero sí es de, bueno, a ver, ¿no? ¿Qué pasaría si yo dije, bueno, y si tomo el cuchillo y entonces me hago y esto y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, también las señales de advertencia, como les decía, es el comportamiento, ¿sale? Esto que les pongo aquí sobre actividades placenteras, pues no es algo que ellos lo busquen, ¿no? Si uno los lleva, los trae, los anima, normalmente se van a aislar, no van a tener ninguna expresión de que les guste o que los estén disfrutando. La ropa, ¿sale? La ropa es uno de los principales. ¿Por qué? Porque van a intentar ocultar todo tipo de, ¿sale? Si se están lastimando o incluso, ¿sale? El color de la ropa. ¿Cómo es que empiezan a utilizar colores a veces más oscuros, ¿sale? Ropa que no tiene a lo mejor nada que ver con ellos. Empiezan a deshacerse, decíamos, de sus cosas, empiezan a regalar la ropa, que a lo mejor algo que era significativo, sus aparatos, etcétera, no empiezan como a darlos, ¿sí? Y bueno, ahí estamos teniendo estas señales en el caso de lo que es el suicidio, ¿va? Igual, todo lo que tiene que ver con las emociones, ¿no? De decir, bueno, pues hablan justamente de la tranquilidad que les daría, por ejemplo, ya no estar aquí, de cómo esperan, ¿no? Tener cierta paz, tranquilidad, armonía, etcétera, ¿sale? Eso es en el caso, digamos, extremo, ¿sí? Porque eso dices como esta sensación de desesperanza, es como de, bueno, pues ya para qué, ¿no? O como de, pues ya no me importa lo que voy a decir o lo que voy a hacer, total, no voy a estar mucho tiempo, ¿no? O total, para lo que voy a estar, ¿sí? O sea, estas frases por ahí, si les digo que de pronto como que las sueltan, sí es de, bueno, pero ¿por qué lo dices, no? No, nada más, ¿no? O sea, no me voy a morir ahorita, pero estoy diciendo, por ejemplo, ¿no? Y otras que justamente va al miedo, la rabia, la ira, etcétera, ¿sale? Y esas sí son súper mega marcadas, porque es de sí, a ver, hazlo, ¿no? Y no solamente el que amenacen a otros, ¿no? O sea, ellos mismos, digámoslo así, se autoamenazan, es decir, se toman como un ejemplo de lo que podría pasar, ¿sale? Entonces, esas, como les comentaba, es importante saber, oye, cada cuánto pasa, ¿no? ¿Por qué lo haces? ¿En qué momento ocurre? Digo, las entrevistas no solamente son con ellos, las entrevistas también son con los familiares, ¿sale? Y bueno, pues las consecuencias que vamos a tener justamente pues son el consumo de algún tipo de sustancia, lo que decíamos que se lleve está el intento de suicidio, ¿sale? Que tal cual, bueno, se efectúe tal cual, o que llegue a tener alguna lesión cerebral, física, como lo que sería una fractura, ¿sale? Un daño a nivel de los órganos y obviamente pues cerebral estamos diciendo algún daño neurocerebral. ¿Sale? A nivel, obviamente, pues a nosotros tocaría la parte neuropsicológica, pero el daño puede estar ahí, ¿sale? Si es que no se lleva a cabo, digamos, como el tema del suicidio, ¿sale? Es decir, si no se termina con la vida.
Que eso es todo todavía un proceso, porque si la persona, digámoslo así, ya quería, ¿no?, terminar con su vida y además no lo logra y queda con algún tipo de daño, el trabajo psicológico todavía es mayor, ¿sale? En la mayoría de casos intentan, ¿no?, todavía quitarse la vida justamente por esos daños con los que pueden quedar. Nuestro DSM-5, la versión ya revisada, ¿sale?, nos habla justamente de cómo va a clasificar este tipo de conducta suicida y las conductas de autolesión, ¿sale?, no suicidas, que son aquellas que pues no tienen la finalidad justamente de terminar con la vida, ¿sale? ¿Cómo al final lo va a clasificar? Bueno, pues nos está diciendo, ¿sale?, va a tener comportamientos como el querer rascarse, quemar, ¿sale?, bueno, que se queme, el rascarse hasta que sangre, el que se muerda, todos esos que habíamos visto, pero menciona, por ejemplo, el arrancarse el cabello, ¿sale? O sea, el que se lo arranque y que no solamente se lo arranque, sino que hay personas que se lo comen, no solamente es el cabello, hay personas que en adolescentes incluso, ¿sale?, que se empiezan a arrancar lo que son las cejas, pueden estar así, se las quitan ellos mismos, ¿sale? Y que decíamos, tienen que estar sí o sí otro tipo de trastorno. Aquí nos toca tener que hacer un diagnóstico diferencial para saber, ¿no?, cuál es el trastorno que está ahí, más las conductas, ¿sale? Que decíamos, bueno, se tiene que trabajar específicamente en el trastorno que sea, ¿sale? El comportamiento no debe ocurrir excesivamente durante episodios psicóticos, ¿sale? Eso es algo que también hay que tener en cuenta al momento de evaluar o hacer las entrevistas. Delirios, intoxicaciones, como de, oye, pero solamente es porque, no sé, tomé mucho, ¿no?, porque consumí drogas, porque si yo estuviera de acuerdo o no estuviera a lo mejor consumiendo ningún tipo de sustancias, muy probablemente no lo haría, no lo suelo hacer, ¿no? Solamente fue una vez. Bueno, pues a ver, mira, mis brazos, esto, ¿no? Porque es toda una revisión. Entonces, ahí literalmente nosotros también lo podemos descartar, ¿sale? Igual todo lo que son las autolesiones no suicidas, ¿sale? Pues decíamos, es el daño físico, pero no con la intención de morir, ¿no? O sea, no es como de, lo hago para que me termine yo la vida. No, es simplemente el de me voy a lastimar, como decíamos, con algún tipo de castigo, o porque no sé manejar mis emociones, o porque ya es algo que se aprendió, ¿no? Y no hay un disfrute de otra actividad y no hay algo que lo pueda compensar, ¿no?, para ellos, ¿sale? Aquí entre las que más podemos ver son las partes visibles del cuerpo, que es lo que les decía, algunas veces definitivamente van a ser las manos en este caso, ¿sale? La cara también es alguna de estas. Y cuando estas partes, sobre todo lo que es la cara y las manos, se nota, ¿no?, las personas o los adolescentes hay un punto en el que ya no les interesa, ¿sale? Porque el hecho de que todavía las oculten es como de no porque me da pena, no porque sé que me van a decir, porque me van a juzgar, pero cuando son partes del cuerpo que ya podemos ver, digámoslo así, el adolescente está en una etapa en la que es de, pues ya para qué, ¿no? O sea, si lo ves, no lo ves, me da igual, ¿no? Entonces todavía más hay que trabajar esa parte con ellos. Decíamos aquí comportamiento repetitivo. Yo les pongo nada más lo que es la ansiedad y la tristeza, pero hay muchas otras, ¿sale?, que justamente los adolescentes son los que nos irán dando esa información. Y el sentimiento de este alivio temporal, ¿sale? De, ya lo hice y me quedo como tranquilo, ¿sale? En el tema de autolesión. De ahí el tema que necesitamos que no solamente sea con eso el que lo puedan hacer, ¿va? Factores psicológicos en todo lo que es esto, bueno, el estado de ánimo, ¿sale? Los trastornos de estado de ánimo, los de personalidad, abuso o traumas exactamente en la infancia, ¿sale? O incluso estando en la adolescencia, eventos traumáticos en ese proceso, en ese momento. Y aquí va todos los aspectos, familia, escuela, ¿no? Los pares, es decir, con quién, primos, etcétera, ¿sale? Y factores sociales o familiares, desajustes familiares, ¿no? Violencia, la separación, la negligencia, la preferencia incluso, ¿sale?, por parte de alguno de los padres hacia alguno de los hermanos también. Y digo, por eso el tema de tener que trabajarlo en terapia, el acoso escolar y demás, ¿sale? Bueno, y algo también aquí es la falta de apoyo emocional, sobre todo en los adultos. Pasa que los adultos es como de, pero no llores, pero no te pasa nada, pero esto, pero el otro, ¿no? Y recordemos que como el adolescente y el niño en estos momentos son muy vulnerables a nivel del cerebro, eso sí
les va a doler a nivel emocional. No se sienten valorados, no se sienten respetados, no sienten que sea parte de, y eso no lo suelen expresar, obviamente verbal, y lo hacen en sus conductas, ¿sale? En todo lo que son consecuencias clínicas, bueno, pues decíamos son cicatrices, ¿no? Son infecciones que también pueden tener por medio de, a nivel emocional, va a generar vergüenza, que es lo que les comentaba de cómo intentan cubrirlas, ¿no? El dolor, pues, llevará a eso y que lo repitan todavía. Comorbilidades, que son todos los trastornos que podemos tener, ¿sale? Aquí uno más, el de trastorno de la conducta alimentaria, justo llevará a no poder alcanzar esos estándares, ¿no? De peso, de cuerpo, de comparación. Bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Decíamos como un castigo, ¿sale? El abuso de sustancias también, y aquí es el cada cuánto se consume o por qué los consume, ¿sale? De los criterios que también tenemos que tomar en cuenta es cada cuánto ocurre, ¿sale? Durante al menos 5 días. Por eso decíamos, si me dicen, oye, pero es que lo hice hace una semana, ¿no? Oye, desde hoy, ¿no? Hoy que nos estamos viendo, hace una semana, ¿cuántas veces ha pasado? No, pues que 2, diario, etcétera, ¿sale? Y con eso se va a mano, con estos, que es el precipitante psicológico, ¿sale? Que son las dificultades para manejar, es decir, ¿qué haces cuando te sientes así? Lo único que hago es cortarme, ¿no? O lastimarme, o pensar que todos estarían mejor sin mí, por ejemplo, ¿sí? Oye, pero todo el tiempo estás así, sí, no le tengo ya interés a nada, voy a la escuela, pero ya ni me importa, ¿no? O sea, bueno, entonces ya estamos, ¿no? Obteniendo esa información. Lo que es la preocupación, pensar frecuentemente, ¿no? En autolesionarse, incluso sin actuar en consecuencia. Que es de, si es que ya quiero llegar a casa, ¿no? Para irme a mi cuarto, estar ahí y ya, ¿no? O sea, yo me corto y ya no me importa nada, ¿no? O sea, solo quiero como llegar a casa. De ahí el tema de que todo esto es, por ejemplo, una respuesta contingente, es justamente esa actividad que aliviará, ¿sale? Esa dificultad interpersonal. Es decir, cómo es que después, ¿no? Del acto, porque muchas veces se van a sentir culpables, intentan como compensarlo, ¿no? Se disculpan, se portan bien, ¿no? Aparentemente es como de, mira, ya está de buen ánimo, etcétera, etcétera, ¿sale? Eso también. Lo que es el impulso, el miedo, ¿no? Que les va, o esta preocupación de decir, voy a volver a hacerlo, ¿no? Y muchas veces llegan con el, ya no quiero hacerlo, pero no sé cómo dejar de hacerlo. Entonces, esos, insisto, son como los criterios que van a estar ahí. Nuevamente, estos son generales, ¿sale? Y a nivel de lo que es la autolesión no suicida, aquí nosotros tendremos que revisar, ¿sale? Si estos están antes o después, o incluso, ¿sale? Es decir, antes, lo que les comentaba, 1 año, tantos meses, días, ¿sale? Se presentó, por ejemplo, 1 mes, 1 semana antes de que nosotros estuviéramos trabajando con nuestro adolescente, ¿sale? O con el niño. Y si ha pensado, ¿no? Incluso esto de, ¿crees que podrías volver a hacerlo? Se ha vuelto a pasar, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de cuando ya llevamos sesiones en tener literalmente nada más como de seguimiento, ¿no? ¿Ha vuelto a pasar o no? No, pues que sí, no, pues que no, ¿sale? Entonces, eso también es algo que nosotros tenemos que revisar. Aquí no es una autolesión no suicida actual, ¿sale? Que por eso dice, si la conducta no suicida forma parte de esta presentación clínica, es decir, de cuando nosotros estamos con ellos, ¿sale? Algo que pasa es que podemos trabajar con los niños, los adolescentes, y en ese proceso, digamos, vamos bien, pero es de, ¿qué crees? ¿No? Me lastimé, me corté, etcétera, ¿sí? Bueno, eso es que ha ocurrido dentro del proceso, ¿sale? Y la otra es que ha ocurrido fuera del proceso, ¿va? Esos son igual criterios, sobre todo estos son del DSM-5. Igual con lo que es la conducta suicida, ¿sale? La evidencia, ¿no? De esta intención de quitarse la vida. Y aquí es el hecho de lo que preguntábamos. Oye, esta situación que me comentas, ¿te ha llevado a, no? Porque no es inmediatamente que trabajemos de, oye, me dijeron que te quieres quitar la vida, ¿no? O sea, no, porque hay que tener tacto para estos temas. Sin embargo, decir de, oye, a ver, esto que tú me acabas de comentar, el por qué llegas a trabajar, ¿no? Aquí a psicología, etcétera, etcétera. ¿Has pensado en quitarte la vida? No, pues que sí. Ok, oye,
Solo es un pensamiento recurrente, viene de vez en cuando, es muy común, ¿no? Aparece solamente en esta situación que me platicas. No, pues a veces sí lo pienso, ¿no? Porque, y ese a veces es de, pero sí, pero del día, digamos, de aquí hace una semana, ¿no? Que es como ese mínimo, ¿cuántas veces ha pasado? Pues 5, ¿no? Ok, son 5 veces, ¿no? De esas 5 veces, ¿tienes un plan de cómo hacerlo? Sí, creo que podría hacerlo así y ya lo he pensado y ya sé dónde, ¿no? Ok, tienes como una fecha. Yo sé que preguntas a lo mejor muy obvias, ¿no? Pero a veces sí las tienen esas respuestas. Y es de, ¿tienes como una fecha, un límite en cuándo planeas hacerlo? Sí, probablemente después de que termine, no sé, la escuela, ¿no? Ok, de acuerdo. Oye, pero en ese tiempo, ¿tú has pensado en otras alternativas, etcétera? No, ¿no? Es lo único que se me ocurre, ¿sí? Y entonces viene todo esto que decíamos sobre esos sentimientos de desesperanza, de no poder, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces les digo, bueno, eso es algo que también aplicaríamos aquí con estos criterios, ¿sale? Y bueno, ¿qué hacemos aquí en este encuentro inicial, un encuentro posterior y lo que son los antecedentes, ¿sale? Literalmente durante la primera consulta que vamos a tener o esta primera reunión, necesitamos, ¿no? Hacer obviamente pues este encuentro como más ameno, ¿sale? Que la persona le preguntamos siempre, en todo caso el adolescente y el niño, pues, ¿sabes por qué vienes? Pues sí, no, ¿no? Bueno, mira, si no sabes por qué vienes, pues fíjate que pasó esta situación, ¿no? Nos han dicho, o me dijo tu papá, tu mamá, la persona responsable, que estás teniendo conductas que para nosotros se conocen como conductas suicidas, ¿no? O sea, básicamente, pues, es quitarte la vida, ¿sale? Y entonces, aquí, ¿sale? Ya cuando hacemos todo este tipo de diagnósticos o para hacer justamente, pues, el reporte, nosotros tenemos, ¿no? Que clasificarlos por esto. Si es un encuentro inicial, ¿no? Forma parte justamente de que ya estaba la idea, ¿sale? La otra es el encuentro posterior, si forma parte, por ejemplo, después, ¿no? De que incluso a lo mejor no es la primera vez que va al psicólogo y ya pasó una vez, 2, 3 veces y, no sé, cambió, ¿sale? Bueno, entonces significa que ya hubo como un antecedente, ¿sale? Y bueno, son los códigos que nosotros iremos poniendo porque, ¿no? Como les digo que este tipo, sobre todo a nivel lo que es el suicidio, se trabaja con otros, pues literalmente con otros profesionistas, tendremos, ¿no? Que poner esto, ¿sale? Eso es solamente como parte de nuestro reporte, ¿sí? Y bueno, de ahí en fuera nosotros tenemos que hacer todo lo que es el abordaje, ¿sale? Perdón, salto. ¿Sale? Que son, bueno, estos criterios diagnósticos también son parte de lo que nos dice el DSM-5, ¿sale? La versión revisada, que lo marca como estos comportamientos suicidas. Algo que hago mención es que dice en los últimos 24 meses, ¿sale? No es que, bueno, si en los últimos 24 meses no, sí o pasa, no, pero como base, ¿no? Para nosotros es saber si es una conducta que ya mínimo, ¿no? Se repitió en esos, o que estaba planeando hace 24 meses, ¿sale? Porque normalmente les digo que es el que lo tiene y que la idea se queda por ahí, ¿sale? Y bueno, aquí también nosotros vamos a tener que empezar a descartar, ¿no? Pues si hay alguna ideación, si está, no está, ¿sale? Les digo, eso solamente como parte de lo que nos dice. Y también se trabaja esos 12 meses, ¿sale? Normalmente son tener que hacer una revisión literal, no solo de los 24 meses, ¿no? Estos son como los criterios estándar, pero ya en la práctica lo recomendable siempre va a ser de, oye, desde que yo te vi, hace una semana, hace un mes, ¿sale? Hace 6 meses, hace un año y hace 2 años, ¿sale? En caso de que nosotros ya sepamos o tengamos como esos antecedentes. Ahora, ¿por qué? ¿Sale? ¿Por qué tenemos los antecedentes? Porque trabajamos con adolescentes y con niños. Entonces, a fuerza, ¿sale? Para todo lo que es el tratamiento y el abordaje, vamos a tener que tener una entrevista inicial con los padres o con el tutor, ¿sale? No hay forma de que no lo tengamos. ¿Por qué? Porque es quien nos van a dar esta información, ¿sale? Obviamente son quienes los van a llevar a consulta o en este caso, bueno, pues a tener toda la atención en el caso ya que son suicidios, bueno, con esta parte de ya hacer el acto en los hospitales, ¿sale? Pero ellos son este primer contacto.
Entonces ya tenemos una información previa, ¿sabe? De cuándo, por qué. Obviamente es información que los padres o el tutor nos va a dar, pero nosotros pues vamos a hacer estas preguntas a ellos, ¿sale? A los adolescentes o los niños en caso de trabajar con ellos también. ¿Va? Y bueno, en las herramientas de evaluación, ¿sale? Primero, pues son nuestras entrevistas clínicas, ¿no? O sea, esta parte que les digo, hacer un buen report, platicar como de, oye, pues tú sabes por qué vienes, ¿no? Sí, no, lo explicamos, ¿no? Le damos casi el contexto del por qué, cuál es la finalidad, ¿no? Desde el punto de vista a veces de los padres. Y eso porque hay adolescentes que pues no tienen esta como disposición, ¿sale? Entonces, el abordaje es no empezar con este tipo de, obviamente de decir, oye, pero es que me dijeron que te cortas, ¿no? Oye, pero es que me dijeron que intentaste o que has tenido alguna idea o conducta de querer quitarte la vida, ¿no? Como que haces mención de, ¿no? Primero hablamos de algo que les guste, de ellos, de cómo se sienten, ¿no? De lo que les gustaría a lo mejor ellos hablar en ese momento en la sesión, etcétera, ¿sale? Y bueno, posteriormente, entonces ya tenemos que abordar justo el por qué están aquí, ¿sale? Se les explica. Hacemos escalas, por ejemplo, escala de pensamiento y conducta autolesivas, que es el EPCA, ¿sale? Este es un cuestionario muy sencillo, o sea, son preguntas abiertas y unas son nada más de escala, 1, 2, 3 o 4, ¿sale? Y bueno, estas se suman, ¿sale? Para saber las respuestas o las preguntas, mejor dicho, que son abiertas, esas se tienen, ¿sale? Que analizar justamente con la entrevista, ¿no? Es la parte, digamos, como tener que hacer referencia de, oye, sí, ¿no? O sea, sí, era cierto que me pone, no, nunca he pensado en lastimarme, ¿no? Pero yo he visto, ¿no? Que él de pronto, si yo le preguntaba, se ponía muy ansioso, volteaba para otro lado, ¿no? Tomaba su ropa, se la jalaba, se tomaba mucho de los brazos o de las piernas. Bueno, ahí me está diciendo algo, ¿sale? Entonces, esas se comparan, bueno, con lo que es la entrevista. El cuestionario de trastornos emocionales, que es el TMMS24, ¿sale? Igual, estas son solamente preguntas en donde él, ¿no? El adolescente, porque está más enfocado hacia los adolescentes, puedan ir contestando, ¿sale? Es igual de 1 al 5, en donde tienen que ir marcando todas estas preguntas. Y al final, bueno, estas se contestan y se hace una interpretación, ¿sale? Y les digo que se va de la mano con lo que es la observación, ¿sí? El comportamiento, cómo habla, qué tanto nos mira a los ojos, ¿sale? Hacia dónde ve cuando está hablando de un tema en específico. Su comportamiento a nivel sí está sentado, digamos, como muy derecho, sí está encorvado, sí está nervioso porque está moviendo la pierna todo el tiempo, sí mueve las manos, ¿sale? Sí, solamente las cruza, sí cruza los brazos, todo eso, ¿sale? Es lo que nosotros observamos. Los cambios o signos físicos, ¿sale? Que los pongo aquí, cicatrices, quemaduras, ¿no? De, oye, veo que estás como rasguñado, ¿no? O sea, ¿tienes mascotas? No, pues que sí, ¿no? Ok, oye, ¿y te suelen como, no sé, lastimar mucho? ¿Son agresivos? ¿Tú los molestas? ¿No? Etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente recordemos que esto es después de haber tenido la entrevista con los padres, ¿sale? Porque en algún punto, y aquí viene un ejemplo, en una escuela había un alumno que justamente aquí en esta parte de las muñecas tenía como muchos rasguños, ¿no? Y la psicóloga de la escuela de ese momento había llamado a traer a la mamá de ese chico. Y entonces le dice, señora, es que yo he visto que su hijo tiene muchos rasguños en los brazos, ¿no? Y no solo aquí, etcétera, ¿no? Entonces la mamá le dice, sí, es que tenemos un gato, ¿no? Y como el gato siempre lo anda arañando, pero ya le dije a mi hijo que no le esté molestando, que nos quede, ¿no? Entonces, bueno, la primera vez que la psicóloga es como que, bueno, está bien, ¿no? Pasa, el chico vuelve a tener todos los rasguños, ¿no? En los brazos, y la psicóloga le dice, no, señora, es que ¿sabe qué? Yo no creo que sea el gato, ¿no? O sea, yo no creo que sea el gato, y no es el gato. Entonces resulta que la mamá le dice, es que es el gato, o sea, de verdad, yo me llevo muy bien con mi hijo, es hijo único, dice, entonces, pues realmente no pelea como con nadie, yo siempre estoy con él, su papá es muy tranquilo, bla, bla, ¿no? Entonces, ¿por qué va el ejemplo? La psicóloga de la escuela no había hecho la entrevista, o sea, solamente se había basado en el que veía
pues que el chico llevaba los brazos lastimados, ¿no? El chico sí tenía una buena convivencia con los padres, no tenía tema con nadie más, era fácil que se llevara, por ejemplo, con sus compañeros, o sea, digamos como el contexto escolar es algo que en este caso, pues, faltó, ¿no? Poder revisarlo a lo mejor, ¿no? El decir, pues no tiene pleito con sus compañeros, se lleva bien con ellos, ¿no? Es activo, tiene participación en los deportes, bla, 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 ¿no? Porque el chico estaba en la prepa. Pero en sí, pues el chico no necesitaba, digamos, como esas intervenciones. Era solamente por eso. Y bueno, para terminar esto que les cuento, ella, la mamá me dijo, bueno, es que al final, dice la psicóloga de la escuela, me dice, pues es su problema sí, si su hijo después se mata, ¿no? Dice, porque yo veo que tiene los brazos muy rasguñados. Entonces la señora se queda como que, no, tranquila, o sea, no va a pasar eso, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? O sea, yo sé que la observación es bien importante, pero tenemos que hacer toda esta cuestión de todo, ¿sale? O sea, las entrevistas, el poder observar qué está haciendo, este comportamiento, si se empieza a aislar a lo mejor, ¿no? Etcétera, ¿sale? Si está muy cabizbajo, por ejemplo, en la escuela y demás, ¿sí? Digo, eso es fuera o en un contexto. Dentro ya nos toca revisar el tono de voz, por ejemplo, si habla muy rápido, si en otro no se le llega a entender porque o baja el tono de voz o en ese momento quiere como desviar el tema y está hablando de algo y lo corta, ¿no? Por ejemplo, bueno, todo eso, ¿sale? Ya nosotros lo observamos pues en la entrevista, ¿sí? Y bueno, también una detección precoz, aquí es clave justamente lo que les decía en un momento, cómo es que no solamente el que se lastimen, ¿no? Sino que empiezan a morder algunas cosas o que empiezan a estar irritables porque ahí nos está diciendo que algo pasa, ¿sale? Es esa detección precoz. Y el diagnóstico diferencial, que es lo que les comentaba, de cómo es que nosotros tenemos, ¿no? Que poner algún otro tipo de digámoslo así, de trastorno que podría estar, ¿no? Pues relacionado justamente a este tipo de conductas. Conducta disruptiva, ¿no? El trastorno que les digo, borderline o límite, y que llevará a qué? A que sí tenga estas conductas autolesivas, que intente, ¿no? Suicidarse, pero que no sea, digamos, por un evento en general. Es una situación de este trastorno, ¿vale? Entonces se trabaja no solamente la parte de las emociones o lo que hay que regular, esas técnicas que veremos, sino el trastorno en sí, ¿sale? El cómo sí regular las emociones, pero el que la vida de la persona pues va a cambiar porque tiene que aprender a vivir con este tipo de trastorno, ¿sale? Y bueno, su entorno y demás, ¿va? Señales que nosotros vamos a ver, lo de la ropa, ¿sale? Que es lo que les decía, manga larga, incluso cuando hace calor, sudadera, ropa a lo mejor como muy suelta, ¿sale? Que es de como, no, que nadie se dé cuenta. Objetos punzocortantes, aquí sale, es de, bueno, ¿qué traes, no? ¿Qué tienes? ¿Por qué te lo llevas? ¿Por qué lo guardas? Digo, son visibles o escondidos, ¿sale? Y el hecho de que muchas veces, bueno, pues se van a su cuarto y es como de, nadie entra a menos que yo lo diga, ¿sale? Comentarios verbales, que es lo que les decía, de, pues es que no, pues, ¿para qué? Ya no le encuentro como sentido a nada, no disfruto nada, etcétera, ¿sale? Los estados de ánimo que estos, propios de la adolescencia, pues decimos, van a cambiar, ¿sale? Pero van a ser muy, muy abruptos el cambio, de estar de, estoy muy bien, así como que así, y de pronto va a estar súper feliz, va a estar eufórico, ¿no? Y de pronto no va a querer hacer nada, no va a salir de su cuarto en tantos días, etcétera, ¿sale? Y bueno, a nivel escolar, si hay un cambio, ¿sale? Definitivamente no es el mismo rendimiento académico, se va a alejar de los amigos o se junta, ¿sale? Con compañeros o amigos que vayan a tener algún tipo de estas ideas o de estas conductas, ¿sale? Y el abandono de actividades placenteras. Es decir, si tenía a lo mejor que iba a algún deporte, que iba a lo mejor a clases de baile, de piano, de guitarra, de lo que fuera, va a querer dejar de hacerlo, ¿sale? De la prevención primaria tenemos que ver todos estos entornos, ¿sale? Los que les comentaba, intervenciones ya psicoterapéuticas, aquí sí vamos con lo que son las terapias, ¿sale? O sea, básicamente con las que podríamos trabajar. De cajón tendríamos que ver lo que es la terapia cognitivo-conductual, la dialéctico, ¿sale? Conductual, que es una de estas de tercera generación, ¿sale? Donde se aborda justamente la parte de las emociones más que nada, ¿va? Y bueno, la terapia interpersonal.
Esta, ¿sale? Algo que la caracteriza mucho es que es de corta duración, es decir, si las otras pues, también tienen sus número de sesiones, esta las limita más, pero hace, ¿no? Relación a cómo es que la persona se está relacionando con los demás, ¿no? ¿Quién o qué es lo que les está causando ese malestar que se está transformando en conductas o en pensamientos, ¿sale? De hacerse daño. Y bueno, el tratamiento farmacológico que sí o sí se tiene que llevar, ¿sale? Ese es de rigor. En cuanto nosotros sabemos, bueno, tenemos que canalizar con esa área. E incluso se hace un documento responsivo, ¿no? Donde le decimos a los padres, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que tenga este tratamiento para que se vaya en conjunto, ¿sale? Lo que es la psicoterapia con las medicinas, ¿vale? Con todo lo que es psiquiatría. Entonces, bueno, en estas evaluaciones vamos a tener la entrevista estructurada, ¿sale? O semiestructurada, que aquí lo más recomendable es realmente tener una semiestructurada, porque la información que nos digan, tanto los padres como los niños o los adolescentes, pues es vital, ¿sale? En el caso de los niños, pues lo hacemos más que nada con juegos, ¿sale? Con, oye, pues mira, vente, vamos a hacer esto. Normalmente dejamos que ellos también hagan preguntas o que ellos empiecen a hacer las preguntas y nosotros, bueno, vamos en esa plática, ¿sale? No es como un adulto que tenemos que sentarnos y casi de uno a uno, o sea, no, ¿sale? Con ellos es más práctico, oye, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal te relacionas? Y en esa parte de los juegos, exactamente con los niños, pues vamos haciendo preguntas y ellos mismos nos van dando esa información, ¿sale? Cuestionarios estandarizados, que es lo que les comentaba. Otro ejemplo es el CBQR, ¿sale? Ese también es para, en este caso, la conducta suicida. Y la historia, ¿sale? Todo lo que es la historia clínica de la persona, es decir, del adolescente, del niño y de lo que sería la familia, ¿sale? También es de, oye, ¿cuántos integrantes son? ¿Quiénes conviven? ¿Cuántos, por ejemplo, están todo el tiempo en casa, ¿no? ¿Cuáles no? ¿Cómo es la relación con ellos? Si hay tíos, si hay primos, etcétera, etcétera, ¿sale? Evaluación de riesgo suicida, en este caso, bueno, lo que hacíamos, planeación, ¿no? La ideación, la planeación, ¿sale? Y la ejecución de los mismos. Si ya ha existido un previo, ¿sale? Siempre se pregunta si ya hay alguna medida que hayan tomado. Es decir, bueno, sí, ¿sabes qué? Siempre hay alguien con él, ¿no? Por ejemplo, o con ella. También hacemos alguna actividad extra, ¿no? Donde justamente lo estamos acompañando. Quitamos, por ejemplo, ¿no? Todo tipo de artefactos que supiéramos que se va a lastimar, etcétera, ¿sale? O sea, se hacen como esas modificaciones. Algún otro tipo de trastorno que pudiera estar por ahí presente, ¿sale? Y bueno, evaluación de protección, es decir, apoyo a la familia, ¿sale? La red de apoyo también es importante que esta se pueda hacer tanto para la familia como para el niño o el adolescente, ¿vale? En el caso de los niños, pues no es exactamente como que vengan los amigos y lo vean, ¿no? Porque la red de apoyo puede ser la pareja, los amigos, la familia, personas de confianza, específicamente para la persona, pero en el caso de los niños sí se hace con la familia, ¿sale? Es decir, oye, a ver, tenemos que trabajar con ellos, son sesiones del niño, familia, ¿sale? O a veces la terapia familiar también es una de las que funciona para poder enseñarles, ¿no? Cómo gestionar, cómo es que ellos también gestionen sus emociones, porque es todo un proceso que ellos también tienen que pasar, ¿sale? De aquí lo que les comento, en situaciones o intervención de crisis sí es importante tener una hospitalización, ¿sale? Y bueno, el hospital tiene su propio proceso, ¿no? Ellos utilizan este código 100, que es en estos casos lo que ellos ya tienen que saber utilizar, con quién, ¿no? Las entrevistas, si se da de alta, lo que es estar en urgencias, ¿no? Cuando se está en urgencias, se les da de alta, se manda, por ejemplo, pues si que tengan, ¿no? El seguimiento con el área respectiva, psicología, psiquiatría, etcétera, ¿sale? Y bueno, estos son, insisto, generales, ¿no? Que se los pongo aquí. La psicoterapia familiar sistémica, ¿sale? Que es aquella que también va a estar aquí. Y bueno, estas son como las que más se tiene, ¿no? Evidencia justamente en el trabajo. Lo que les decía, la terapia dialéctico-conductual, ¿no? Que es justamente aquella que está para regular la parte emocional,
¿sale? Comportamientos impulsivos, autodestructivos, lo que viene siendo parte de las autolesiones, ¿sale? Y bueno, que también ayuda a controlar o gestionar lo que es el estrés, ¿sale? Y obviamente pues la relación social. La terapia cognitivo-conductual, ¿no? Bueno, esta es una base para muchos, ¿no? Está enfocada justamente en sí la parte de la conducta, pero por medio de lo que son los pensamientos, ¿sale? Todo este proceso del análisis, tener que confrontar con evidencia, no evidencia de que esto pase, ¿no? Cómo es que puede haber una reprogramación, etcétera, etcétera, ¿sale? ¿Por qué? Porque estas, insisto, en las más usadas o en las más conocidas, ¿sale? Sobre todo porque se busca que se cambie esa conducta, ¿sí? Y eso siempre se va a hacer a modo justamente de la repetición, ¿no? De tener algún incentivo o alguna recompensa, en el caso pues, de los niños, de que esto, de que esta conducta, mejor dicho, que puede ser negativa, se elimine, ¿sale? Con un refuerzo positivo. Otra es la terapia MDR, ¿sale? Que esa también es como de las más conocidas, ¿no? Esta sobre todo porque se trabaja, digamos, como a nivel cerebral, ¿sale? Todo lo que son los movimientos oculares, ese sí tiene que ser literalmente con alguien que sea especialista en esta terapia, porque es la persona que te va a dar las indicaciones de, oye, a ver, esta situación, ¿no? O sea, es hablar justamente de la situación que pasó o de ese evento y es de, vas a mover los ojos hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera, ¿no? Arriba, abajo, no solamente los ojos, ¿no? También se hace el trabajo con las piernas, se les pide a las personas que las manos las coloquen en los muslos y tendrán que dar, por ejemplo, algunos golpes si es que estas son las señales, ¿no? O bueno, las indicaciones que ese terapeuta las tendrá que dar según los eventos. Una de las, bueno, mejor dicho, es muy conocida para lo que es el estrés postraumático, ¿sale? Pero también se ha visto que funciona para este tipo de conductas, ¿sale? Y bueno, la terapia familiar sistémica, que como tal, bueno, pues va a trabajar con toda la familia, ¿sale? Integrándola, teniendo cada uno de ellos su participación y pues básicamente es en modo de círculo, ¿sale? En el que ellos puedan expresar cada uno cómo se siente, la interacción es entre ellos, básicamente aquí el terapeuta solo va a ser como un moderador de lo que uno opina, de lo que el otro siente, de cómo pueden resolverlo, ¿sale? Y todas estas, bueno, la que no deja exactamente una tarea o actividad es la terapia MDR, ¿sale? Pero todas las demás siempre se suelen dejar actividades en casa, ¿sale? Y bueno, elaboraciones aquí, ya cuando tengamos sí o sí este diseño, ¿sale? Pues son actividades que decíamos se tienen que hacer, un plan de seguridad, ¿sale? Para la familia, para el menor, el estar monitoreando todo el tiempo, ¿sale? Por eso les digo que siempre es importante que alguien esté con ellos o que se tenga un acompañamiento, ¿va? La reducción de eventos que puedan alterar a la persona en un principio, ¿sale? El quitar objetos con los que se puedan lastimar y obviamente estrategias en situación de crisis. Aquí aplicamos o se les enseña más que nada todo lo que son los todo lo que es intervención en crisis, ¿sale? Cómo es que ellos lo pueden llevar. Aquí el trabajo con el paciente básicamente pues, son técnicas, ¿sale? Alternativas como lo que es la técnica del globo, esta es específicamente para los niños. Entonces a los niños se les dice, imagina que eres un globo, ¿no? Y uno le enseña con un globo real, pues cómo este se infla y se desinfla, ¿no? Ahora tú vas a imaginar que es un globo, vas a respirar y te vas a inflar así y vas a sacar el aire y te vas a desinflar, ¿no? ¿Cómo te sientes después de eso? ¿Sale? Esto va con todo lo que es la regulación emocional. Igual, otra técnica es el robot y el muñeco de trapo, en donde le vamos a enseñar al niño que normalmente los robots pues son rígidos y que están como muy duros, ¿no? Y entonces el niño va a tener que tener una posición de robot y después le vamos a pedir que tenga una posición de trapo. ¿Cómo son los muñecos de trapo? Ah, pues son como muy flojos, ¿no? Y nosotros también hacemos como si nuestra manita estuviera así, ¿sale? Ah, bueno, ellos también para que liberen esas tensión, ¿sale? Esto va con todo lo que es la regulación emocional. Otro que se aplica en ellos es el saltar sin parar. Literalmente en el mismo lugar, o sea, les vamos a pedir que estén paraditos durante 1 minuto, les decimos, pues, saltar
todo lo que quieras. No te puedes salir de tu cuadrito, ¿sale? Pero 1 minuto. Entonces dejamos que el niño salte, ¿sale? En la técnica del silencio, esta se aplica para los adolescentes. Aquí les pedimos que durante la sesión, no, practiquemos el silencio. Y el silencio es una situación incómoda muchas veces. Entonces, vamos a estar en silencio, puedes ver para otro lado si quieres, y empezamos por tiempo. Puede ser 1 minuto y después lo vamos a hacer 2, 3, 4, ¿no? Y que obviamente en casa lo puedan hacer todos, ¿no? Se rompe esa incomodidad a lo mejor, y puede incluso que en casa, ¿no? Algunos empiezan a reír, otro no aguante, etcétera, ¿sale? Entonces, ahí, pues, se trabaja en familia, ¿sale? También se lleva un diario, en este caso, para manejar todo lo que es una reestructuración cognitiva, ¿sale? Los pensamientos que el adolescente puede llegar a tener. También se hace con los niños, sin embargo, en los niños se utilizan más los dibujos o los cuentos, ¿sale? La expresión creativa, tanto con los adolescentes como con los niños, se puede hacer, ¿sale? Y eso es igual, el hecho de decir, oye, a ver, ¿cómo lo puedes tú poner o canalizar, no? Ah, bueno, pues en un dibujo, porque yo me sentía muy enojado y entonces lo taché y le puse rojo y entonces a lo mejor, no sé, le puse sangre, ¿no? Así, ¿sale? Otra que se utiliza es que las personas o los adolescentes, en la cuestión de las autolesiones, tomen un plumón rojo y se rayen, ¿no? Solamente es como de, me rayé una vez y ya, ¿sale? No vas a ver más que el rayarse, ¿sale? Y se puede justamente pues llevar con toda esta parte de las emociones, es decir, que puedan cantar, que puedan saltar, que griten al vacío, ¿sale? Que puedan ir al baño y griten, por ejemplo, ahí, ¿sale? Y también se aplica lo que es la técnica del stop, que es me detengo, ¿no? O sea, si yo empiezo a sentir a lo mejor como toda esta carga emocional, tengo que detener lo que yo esté haciendo, voy a respirar, ¿no? Inhalar y exhalar profundamente. Se les pide que pongan la mano en su estómago para que puedan sentir esa inhalación y exhalación. Observo mi entorno, me observo a mi cuerpo, ¿sale? Y sigo, ¿no? Una vez que yo ya respiré, porque la respiración tiene una función en el cerebro, que es justamente como regularnos, pues entonces el seguir es de, ¿qué iba a hacer? ¿No? Voy a irme a lo mejor y aquí vienen otras, que es de voy a masticar solamente un cubo de hielo, ¿no? Voy a meter las manos en agua fría, o si no son las manos, es esta parte en los brazos, etcétera, ¿sale? Bueno, ahí está, actividades que son de reemplazo, que lo que harán, ¿no? Es esa parte de mandar señales en el cerebro como de, oye, esto está muy frío, ¿no? O de comer un limón, ¿no? Darle una mordida. Es de, ay, esta sensación no me gusta, pero me está deteniendo, ¿sale? Esas son justamente para autorregularnos. Y bueno, más de estas tendremos que aquí ya hacer ejercicios, por ejemplo, de respiración, el de contracción muscular o relajación muscular, ¿sale? Gritar al aire el libro, por ejemplo, pegarle una almohada, ¿sale? Darnos una ducha o un baño de agua fría en ese momento, ¿sale? Que es justamente también para detener esos impulsos. Y bueno, el tema de las emociones, el que las puedan primero describir, ¿sale? Es de, siento como un poco de ganas de llorar y a lo mejor quiero ir y pegarles a todos y esto y lo demás. Ok, eso, ¿cómo le pondrías, no? Entonces se está conociendo las emociones, ¿sale? Y las está nombrando. Una vez que eso pasa es de, bueno, ahora ya sé que estoy enojado. ¿Qué quieres hacer con el enojo, por ejemplo? ¿Sale? Elegir también una persona con quien pudiera hablar, que esa es la parte de la red de apoyo, ¿sale? Un amigo, los hermanos, papá, mamá, ¿sale? Con quien tienen de pronto más afinidad. Un orientador a nivel escolar, porque los maestros también a veces forman una parte bien importante ahí de con quién, ¿no? Suelen hablar más o tienen un poquito más de confianza. Si están, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, bueno, pues alguna enfermera, un médico, ¿sale? A veces es la pareja, que es lo que les comentaba, el terapeuta, y sí es importante tener, ¿no? Justamente como un horario, es decir, si yo estoy disponible para de estos casos, adelante, si no, bueno, esa red de apoyo sí se tiene que ampliar, ¿sale? Otro familiar que no necesariamente tiene que vivir dentro de casa, ¿no? Puede ser que a lo mejor me llevo muy bien con mi tía vive, no sé, en otro estado y le puedo yo llamar, adelante, ¿sale? O lo que les decía, un profesor, orientador,
etcétera, ¿sale? Aquí ya es ver qué recursos tiene. Perdón. Y bueno, en esta tercera etapa son factores de riesgo, ¿no? Que pueden ser subyacentes. Y vamos a manejar mucho lo que es la prevención de recaídas. Esa siempre la tenemos que mencionar en cualquier tipo de tratamiento que vayamos a tener, ¿sale? No es que sean malas, son oportunidades de mejora, ¿sale? Entonces, patrones familiares que la idea justamente, por ejemplo, en la terapia familiar, pues es descubrirlos, manejarlos, poder hacer un cambio, ¿sale? Y que estos, bueno, eviten una recaída, ¿sale? Sobre todo en temas familiares. Obvio, aquí es un compromiso enorme con los adultos, ¿no? Porque se está trabajando pues toda la familia, un fortalecimiento social, ¿no? Y estas redes de apoyo, es decir, quien va a ser una red de apoyo es un compromiso y es una aceptación de que va a estar para escuchar, ¿no? No va a ser justamente quien tenga que solucionar las cosas, puede dar algún tipo de orientación, por decirlo así, o sea, es como punto de vista, pero es solamente el de yo estoy aquí haciendo un acompañamiento, ¿sale? Desarrollo de metas a mediano y largo plazo. Aquí vamos a buscar mucho este sentido de vida prácticamente, ¿sale? Que eso se tiene que trabajar, sí, con la motivación, el qué querías hoy, mañana, ¿no? Por ejemplo, en un futuro, ese yo presente, yo ideal. El entrenamiento en habilidades sociales, el crear justamente esto de, oye, pues me cuesta mucho hablar con las personas, ¿no? Si me tuve que cambiar de lugar, si me fui de escuela, ¿no? De estado, lo que sea, porque me dio pena estar en esa situación, porque llega un punto en el que justo, pues, ya no quiero regresar porque me da pena y no quiero hablar con otras personas. Bueno, eso también se tiene que enseñar, ¿sale? Y estas sesiones de mantenimiento, pues son básicamente las que se tienen que tener después de cierto tiempo, ¿sale? Es decir, normalmente pues se trabaja, decíamos, semanal, quincenal, al mes, ¿no? Hasta que se da este seguimiento de 6 meses hasta lo que es un año, ¿sale? Para algunas de estas terapias o de estos enfoques, ¿sale? No todos llevan ese como seguimiento, pero en estos casos, sobre todo lo que es el suicidio, sí se hace un seguimiento continuo, ¿sale? Recaídas, lo que decíamos, este va exclusivamente para la familia, ¿no? De, a ver, miren, hemos trabajado tales actividades, ¿no? Ustedes se han sentido mejor, es decir, que veamos que ellos también tienen esos recursos. ¿Qué pasaría si tienen a lo mejor, no sé, una recaída, un problema? ¿Cómo lo trabajan? ¿Sale? Las evaluaciones periódicas, esta es durante todo el proceso que estemos trabajando con el menor o con la familia. Y lo que es la resiliencia, ¿sale? Fortalecer esas capacidades una vez que está ese sentido de vida, que está la motivación, etcétera, ¿sale? Y bueno, al final de cuentas, el tema de las sesiones es que en algún punto, bueno, nos dejemos de ver, ¿sale? Y bueno, ya para concluir, está todo lo que es la psicoeducación, ¿sale? Eso es de cajón cuando trabajamos, insisto, con menores y con adolescentes, a los padres, ¿sale? Primero, por eso decíamos, primero es una sesión con ellos y se van intercalando estas sesiones, ¿no? El menor, 1, 2, 3 sesiones y a lo mejor los padres, ¿sale? Ah, bueno, vimos esto, incluso también es una retroalimentación que se tiene por parte de ellos, de decir, ah, sí he visto que funciona, esto no, si lo quiere hacer, no lo quiere hacer, ¿sale? Etcétera, ¿sí? Aquí también hay que tener una responsiva de que ellos o incluso algunos otros involucrados, como llámese amigos, pareja, maestros, ¿sale? Que puedan darnos información justo del adolescente o del menor, ¿sale? El entrenamiento parental en respuesta, ¿sale? Que son los límites que tienen que ser sanos, que tienen que ser adecuados, es decir, estos no se pueden evitar porque muchas veces pasa que los padres, sobre todo en los adolescentes, es como de, bueno, mejor que haga lo que quiera, ¿no? Y no es así. O sea, el tema es llevar límites que sean adecuados, que además el adolescente, ¿no? Se trabaja mucho esta parte de que lo vea como una forma sana y no como un castigo, ¿sí? Intervención en el contexto escolar de ser necesario, ese no siempre pasa, pero algunas escuelas también están abiertas a esto, ¿vale? El programa que es Gatekeeper, que aquí literalmente es el entrenamiento para el personal escolar, ¿no? Pues les digo que algunas veces las escuelas sí están abiertas a esto. Otro más, que es el del Hop Squad, que es se traduciría como algo así de
como el equipo escuadrón de esperanza, por decirlo así, ¿sale? Y aquí normalmente no es muy ocupado, pero trata básicamente que en las escuelas se cree un grupo de alumnos, ¿sale? Que sean aquellos que puedan ayudar a detectar algún tipo de conducta suicida o de autolesiones en sus compañeros y se acerquen a ellos como solamente para acompañar, ¿sale? No son responsables no tienen que hacerse cargo tampoco pero sí decir, oye, mira, pues mira, yo he visto que de pronto te aíslas mucho, ¿qué tal si vienes con nosotros un rato, no? Integrarlos más que nada, ¿sale? Eso es algo que se utiliza mucho en las escuelas y que, bueno, yo he sabido solamente como de 2, 3, ¿no? Que lo utilizan más de pronto en las universidades, que sí podría implementarse, ¿sale? Y bueno, aquí es una coordinación general porque decíamos, pues no solamente trabajamos lo que es psicología, en el ámbito, por ejemplo, hospitalario, sí se trabaja, ¿no? Todo lo que es todo el proceso, es decir, desde que llegan, las entrevistas que se hacen, ¿no? Quién lo lleva, por ejemplo, al adolescente o al menor, se tiene que quedar, por ejemplo, hospitalizado, se hacen intervenciones tanto de psicología como de psiquiatría, trabajo social, sale, medicina, etcétera. Bueno, y todos ellos hacen todo un seguimiento y se hace una planeación de trabajos, ¿sale? Dentro y fuera de lo que sería el hospital, ¿sale? Porque la idea es justamente pues que ellos puedan salir y entonces se trabaje desde lo que es el seguimiento, pero también en casa, ¿sale? Se les da todo lo que son orientaciones a la familia y bueno, tienen sus sesiones de seguimiento, ¿sale? Y pues sería todo por mi parte, ¿no? No sé si tengan dudas, comentarios, quejas también. Para